Cielo Rusinque, cuando grabó con nosotros este podcast, era una persona jurídica, una persona natural que trabajaba muy cercana a Gustavo Petro como presidente sin un cargo definitivo. A la salida de este podcast, Cielo Rusinque es superintendente de Industria y Comercio. Queremos aclarar que cuando hicimos el podcast ni lo era y no teníamos la menor idea de eso. Es importante para que lo que van a leer ustedes en el podcast y ver y todo esto esté en un contexto real. Hoy en día, para este momento, ella es la superintendente de Industria y Comercio. Se sabe o se dice que tú eres quien le habla al oído a Gustavo Petro. ¿Es que todo piropo constituye violencia de género? Por el hecho de ser mujer, no hay la posibilidad, la mujer es buena por su género. O sea, no puede haber perversidad en una mujer que quiera destruirle la vida a un tipo. Tenía miedo de salir de su casa porque lo que la figura que se estaba creando él era un monstruo violador. ¿Hay vida en la izquierda colombiana después de Gustavo Petro? Hola, antes de comenzar el podcast de hoy, quiero decirles que tenemos una idea y es que queremos hacer una ola de pensamiento crítico donde todos podamos participar. Y para eso tenemos que contar con ustedes. Por eso, antes de comenzar el podcast, por favor, no se les olvide, ahí abajo, miren, ahí abajo ahí dice suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí, los que les gusta pensar, para eso estamos. Están aquí con nosotros. Nuestro Instagram es Ser o No Ser, y el podcast, y nuestro TikTok es Ser o No Ser Podcast. Síganos ahí, que eso va a hacer que crezcamos montones y que podamos hacer unas grandes conversaciones. También tenemos una información muy importante de parte de nuestro aliado, y para eso, oiga, Mauricio. Oh, Cajer, yo pensé que se iba a ir solo con el podcast. No, yo quiero que usted sea Ahora, parte. Ser o No Ser, Germán, ahí el podcast. Yo es que quiero contarles a nuestros suscriptores, seguidores, amantes, adoradores, seguidores, fans, esa gente que muere por nosotros. Sí, que sigan a Kenke también, que Kenke en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, aparecen como Kenke Oficial. Sí, @KenkeOficial, @KenkeOficial. Porque es que, Ger, claro, comenzó el año y comienzan cosas nuevas. Kenke dijo, vean, hermanos, los queremos ayudar mucho más, queremos construir comunidad de gente de pensamiento crítico. Sabemos que Kenke es una comunidad de artistas, entonces nos han pedido las siguientes cosas. Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. ¿Sabes? Kenke la hace. O sea, que sean parte de Kenke. Que sean parte de Kenke. Kenke tiene que ser enorme. Y usted escribe a Kenke y dice, oiga, yo quiero hacer la pregunta a Kenke. Kenke nos dice, oiga, que quiere hacer la pregunta a Kenke. Y nosotros los llamamos a ustedes y les contamos quién es el invitado de la semana que sigue y ustedes hacen la pregunta a Kenke. Eso es una. Y sabía la otra, ¿no? No, ¿cuál es la otra? Nuestro after party tiene un espacio que cada vez amamos más, ¿no? Claro. Los emprendedores. Sí, los miércoles 6 de la tarde es nuestro after party donde la estamos pasando muy bien y tenemos siempre emprendedores muy interesantes. Además de que comentamos los comentarios de ustedes cuando hablan del señor ese caballo blanco que habla mucho, vamos a ver cómo lo callamos. Ahí invitamos a emprendedores y a esos emprendedores ahora Kenke los invita. Entonces también, aquel que quiera tener su emprendimiento en nuestro after party, Germán, a las redes de Kenke escribe diciendo, yo quiero estar en el after party como emprendedor y este es mi emprendimiento. Kenke nos hace el codazo y nosotros te llamamos y te invitamos al after party a hablar de tu emprendimiento. Y no tienen que estar en Bogotá. No, lo podemos hacer online. Claro, no, totalmente. Sí. Y si el emprendimiento es un hotel en París y que nos invitan a nosotros. Si quieren que vayamos a París, se les hace. Yo les hago el favor de ir a París. Bien, Ger, usted va. Sí. Yo me quedo aquí con Wilbar trabajando. Eso. Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son @KenkeOficial. A través de Instagram, más que todo, ellos van a recibir la información para podernos pasar a nosotros lo que necesitamos para comunicarnos con ustedes. Y nosotros también esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico. Y me gusta mucho lo del pensamiento crítico, Ger. Sí, vamos a pensar críticamente. Vamos a pensar críticamente. No ser criticones, que es otra cosa. No. Pensar críticamente. Pensar críticamente. O sea, que no nos metan los dedos a la boca. Sí. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast. Yo sí estoy nervioso hoy. En serio estoy nervioso. ¿Usted qué cree? No, es que yo hablo más rápido cuando estoy nervioso. No, sí, estoy nervioso. Cielo, salud. Salud, Mauricio. No, nerviosa, yo me asustaron, no, pues es que estamos con las grandes ligas hoy. Las grandes ligas, ¿qué tal? Me tienen intimidada. Eres la primera mujer política que viene al Ser o No Ser. Eso tiene significados. Nos hemos dado pelas
Arrancamos, ya sabes, pues mi hermano Germán, que es tan amigo tuyo, fue el primero. Yo no lo invité a hablar de política, pero que terminó agarrado con Germán León. Y de ahí en adelante Y yo estoy del lado de él, que es lo peor. nos pusimos el reto de hablar de política. Contigo no voy a hablar de política, pero sí vamos a hablar de política, es inevitable. O sea, quiero decir, la conversación no la quiero llevar a la política, sería muy obvio. Y seguramente terminaríamos enfrentados tú y yo estérilmente, No porque creo. no tiene sentido. Pero sí, claro, vamos a hablar de tu mujer política, de tu visión de la política, pero de tu mujer, te voy a definir así, aunque sé que no es lo más cómodo para ti. Y yo tampoco creo que sea verdad. Pero vamos a usar un rótulo universal. Eres una mujer poderosa. Eso es muy interesante. Es muy interesante hablar con una mujer que tenga el rótulo de poderosa. Por lo que te he conocido, sé que tú el concepto poderoso no te lo comes del todo, yo sé. Pero vamos a hablar de eso porque ciertamente sí, operativamente, manejas una gran cantidad de manivelas que no maneja todo el mundo. A eso me refiero con poderosa, ¿me entiendes? No a que tú te sientas poderosa, ni a que te sientas más que nadie, pero sí, pues la verdad es objetivamente en tu escritorio se manejan más botones que en el mío. No es tanto como el de Germán, ¿no es cierto? Este es el chiquito. Pero Tengo más te botones. sientes inquieta con el Sí, concepto poderosa, no. entonces ya ahí va la palabra. ¿Qué pasa con ser poderosa? Bueno, ante todo, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación, a Germán, a todo el equipo. De verdad es un gusto para mí estar acá hoy con ustedes. Yo te escuché desde la introducción y yo ya empecé, ya por ahí viene mi primera reacción de pronto, porque efectivamente, partiendo del principio que entendemos como poder, que es ser una mujer poderosa. Y yo adhiero a, desde el gobierno se ha dicho muchas veces y estoy de acuerdo a esa realidad de lo que es llegar al gobierno y no necesariamente ser poder. Y yo creo que todo comienza por allí. Partamos del principio que es que para ser una mujer poderosa necesito ser parte del gobierno. Actualmente no lo soy. Es que ese poder se entiende como una posibilidad de estar en una situación de favorabilidad respecto de otras personas. Me dejas hacer una emoción que es que si yo estuviera del lado distinto a esta silla, yo le diría al estúpido del Mauricio Navas, pero no le va a preguntar. Entonces, yo mismo me di el codazo. Claro, tú en este momento no estás en un cargo nominal, ¿De acuerdo? pero tú tienes influencia en el gobierno, aunque no tengas el cargo. Sí, Necesitaba hacer sí, la no, eso precisión es, para no, que no de parezca que estoy acuerdo. dormido. No, de acuerdo. Pues ante todo, pues yo sí, dentro de las cosas, digamos que hoy en día considero que tengo es que soy líder de opinión. Y líder de opinión, yo creo que en efecto es un poder que no depende de un cargo. ¿Y qué es ser líder de opinión? Es que cuando uno se expresa o manifiesta una postura o manifiesta su criterio respecto de una situación, hay más personas que tienen credibilidad en eso que uno está diciendo. Eso es ser líder de opinión. Y estoy de acuerdo, eso es un poder. De hecho, puede ser un contrapoder, que es el fenómeno que hoy en día vemos, por ejemplo, en las redes sociales, con eso de los influencers, de toda la cuestión que yo creo que es algo que todavía no se ha analizado de fondo, del universo de posibilidades y de riesgos que también pueden generar en la medida que que no existan como ciertos controles. Por ejemplo, la sobreexposición que tenemos a las fake news, que es una forma de libertad de expresión, estoy de acuerdo, o sea, es una forma de libertad y en ese sentido es muy difícil pretender censurar esto, pero ¿cómo se contrarrestan? En ese universo donde de alguna manera se igualan un poco la posibilidad que tiene cualquier ciudadano, sencillamente con un aparatico celular y con un nombre que vaya creando, digamos, poder contrarrestar, por ejemplo, a un gran medio que está diciendo una noticia, digamos, que no corresponde a la realidad. Entonces, pues, en ese sentido, sí, yo creo que hay un poder que no es de cielo rosinque, es el poder que hoy en día tiene cualquier ciudadano con las nuevas tecnologías, de alguna manera de que su voz no es la voz invisibilizada, sino que hay el poder en cuanto a posibilidad precisamente de repercutir o influenciar tanto la opinión pública como determinado acontecer. Y para eso no se necesita. Entonces yo te voy a pedir que enmarquemos sin ánimo de polémica. Por lo pronto no vamos a tener polémica. Okay. Espero que más adelante tengamos un poquito. Ok, yo entiendo lo que estás diciendo y no puedo decirte que no, es una argumentación. Qué delicia que todos los que vinieran argumentaran también como No, ella, pues, ¿no? No, es que la cantidad de si problemas nos quedamos que nos callados y que ella se evitamos pregunte. Sí. Pero quiero que seas condescendiente conmigo en la pregunta y hablemos de lo que llamamos poder, esa concepción vulgar de la que yo te estoy hablando, del poder, de una persona que como tú, independiente de que sea porque tiene vínculos gubernamentales o porque tiene una capacidad de influencia extraordinaria debido a tus manifestaciones, tengas el poder de movilizar ideas y objetivos y acciones de una manera mucho más rápida que una persona que no esté en tu lugar. Hablemos de eso.
En ese sentido, yo lo vería, Mauricio, si quieres más desde el punto de vista y que reconozco que es esa poder como posibilidad, porque el poder para qué, como una posibilidad. Entonces, evidentemente, cuando uno tiene contactos, por ejemplo, en el gobierno, esa posibilidad para tener un beneficio, para tener prebendas, para tener favoritismos o, por ejemplo, para ayudar. Entonces, ahí lo reconozco y para venir hacia lo que va tu pregunta, a mí me suele pasar que incluso fuera de gobierno, a mí me contactan de infinidad de lugares. Por ejemplo, yo creo que soy de las excepciones, lo vine a entender con el tiempo, de personas que estuvieron en una campaña y no cambiaron de teléfono. Eso hace que yo hoy en día estoy en miles de chats porque además me parece de mal gusto salirse uno de los espacios. Ay, no tengo, soy del gobierno, hasta luego todo el mundo. Me parece de mal gusto no volver a contestar un teléfono. Me parece, no sé, no me siento cómoda diciendo como eso no me corresponde a mí o eso no es mi problema. Pero llega un momento, por ejemplo, entonces cuando veo el poder como posibilidad, digo, eso hay que aprovecharlo, hay que ejercerlo y hay que practicarlo en el buen sentido, como un instrumento, hombre, para de alguna manera lograr muchos de los objetivos que tenemos a partir no solamente de ser gobierno, hacer parte compartir una ideología, sino a partir de pues, todas esas cosas por las que luchamos, en las que creemos, como la necesidad de un país más igualitario, donde esas posibilidades, por ejemplo, de tener una garantía, por ejemplo, a nivel de la salud o a nivel de un derecho, no se conviertan en un beneficio de aquel que accedió a la persona de poder, como tú dices, o aquel que tiene la posibilidad de agilizar el trámite por aquello de que pues, está en una situación, si se quiere, privilegiada. Sigue siendo condescendiente conmigo hasta donde puedas. Cuando ya digas no, me mandas al chorizo. No solamente tienes tú intrínsecamente una fuerza energética que te hace visible, que te hace llamativa, para no hablar de poderosa o no poderosa. Seguramente desde niña la traes en el colegio. Estoy seguro que eso no apareció hace 6 días. Pero ahora voy a hablar de la leyenda urbana. Se sabe o se dice que tú eres quien le habla al oído a Gustavo Petro. Eso ya es otra escala de poder. ¿Estamos de acuerdo? A ver, eso también, ¿cómo decir? Yo creo que muchas personas, bueno, de pronto no muchas, y eso es lo que llaman que hay un poder, tienen la posibilidad de hablarle al presidente, digamos. Yo creo que hay una confianza. Yo no voy a desconocer eso, por lo menos el presidente, yo creo que hay una confianza en el sentido que en el tiempo que nos conocemos, yo soy una persona muy transparente con él. Contrario a lo que se piensa, que a veces a mí me dicen, yo veo los comentarios que hacen que a la postre yo siempre me digo, pero me dicen, usted no le afecta, no le perturba, no. Chico, pero es que todo eso que están diciendo no es contra mí, porque esa persona a la que están atacando pues no corresponde a lo que yo soy. Entonces la verdad es que hay como una distancia entre ese personaje que tienen allá que le dan durísimo. Y por ejemplo a mí me dicen... ¿Tú dices el personaje público? Sí, el rótulo con lo que me quieren poner... Sí, lo que hace se crea o la concepción que se hace por ciertos sectores, digamos. Entonces, por ejemplo, a lo que vienes, entonces dicen, ay, no, es que esta es la lambona del presidente, la que le aplaude todo al presidente. Y a mí eso no me afecta porque, pues sencillamente yo parto del principio que yo creo que en esto también cuando uno aprecia una persona, cuando uno tiene, digamos, una identidad política, cuando uno sabe además como el contexto de cualquier expresión pública que uno haga desde una posición, como tú dices, de pronto privilegiada en la que uno va a ser escuchado, hombre, si uno tiene la posibilidad de comentar las cosas directamente al directamente implicado, ¿por qué no lo hace? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, si yo voy a hacer una crítica, yo tengo que salir a coger, a decir, ay, es que no tengo, por ejemplo, alguna sugerencia, alguna crítica al gobierno. Sí, las he podido tener. ¿Y a quién se la manifiesto? A los directamente implicados. Yo no voy a salir a darle material, digamos, a todo, en medio de una circunstancia en la que obviamente siendo gobierno, y eso también existe la oposición, y eso incluso es sano, ese control que se hace permanentemente a un gobierno es sano en una democracia. Pero yo creo que uno sí debe ser, yo diría que son formas, hay algo de decencia, de ética, incluso de lealtad, en cómo, digamos, la manera en que uno expresa las inconformidades. Es como el cuento de el adagio que la ropa sucia se lava en casa. Si yo tengo la posibilidad de hablarle a alguien, y digamos que si la pregunta es, si tengo una línea con el presidente, sí. Que entiendo que pues se puede ver, puede ser vista como un privilegio, pero pues digamos que ¿para qué sirve como ese ser escuchado o el poder pasar un mensaje o algo? Digamos que uno lo utiliza en lo que mejor considera deba ser el caso, partiendo del principio que uno no le puede estar hablando al presidente pues todos los días de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, sino para cosas particulares, urgentes, para sugerencias, para cosas muy puntuales. Pero digamos que no habría que sobredimensionar esa relación que no solamente con Cielo Rusín, que con muchas personas que lo han acompañado de muchos años, digamos, que afortunadamente yo creo que él escucha esas voces. No es que yo tenga una escucha
más allá de eso. Incluso hay quienes dicen, por ejemplo, algunas dijeron, "No, es que es amiga del presidente". No, yo no me atrevería a decir que yo soy amiga de él. Hombre, la amistad es algo, o sea, es alguien que yo aprecio, en quien confío, que respeto como líder político en este país y que desde hace muchos años. Amigos, yo creo que él tiene amigos y amistades que ha construido a través de muchísimos años. Yo Sí, creo aquí que ya no es tuvimos una uno que relación dice de que lo llama y le confianza. dice que hubo toca, yo digo presidente. Aquí tuvimos uno que dice eso. Aquí tuvimos uno que Sí. dice, hágale. Hablando de todo eso por ejemplo, lo que dices de a poder hablar con él, como sea. Y esto lo digo como un ciudadano normal, yo no me meto con política, no tengo nadie cercano a la política, nada, pero mi sensación es como que es terquito el presidente. Él no le gusta escuchar a los demás, o al menos no le gusta escuchar que le digan cosas diferentes a lo que él tiene en la cabeza. ¿Es verdad? Yo eso lo podría responder desde lo que soy yo misma y yo casi que se lo atribuyo a una condición de su signo. Yo creo un poco en la astrología, no, o sea, no es la que se pasa leyendo los horóscopos ni nada de eso, pero los Aries tenemos un poco de eso y eso hace también que seamos de alguna manera vistos como con un poder, un impulso, un liderazgo. Y hay algo particular en el presidente. Yo no lo diría tanto como testarudez o terquedad, sino que es una persona, yo creo que por más que uno quiera hacer oposición o pueda no simpatizar con él, es una persona muy inteligente que para uno oponérsele tiene que estar muy convencido de las razones o los argumentos, porque es una persona que fácilmente uno al discutir con él lo termina convenciendo a partir del argumento, de la razón, no de la imposición, como muchas veces se pensaría. Y lo digo porque personalmente a mí me da risa que hay gente que posa de muy crítica y todo, pero cuando él está al frente no son críticos. Cuando él está debatiendo, está argumentando, y lo digo por casos puntuales, de hecho, ahí no se ven los argumentos para debatir las razones que le está dando. Pero después si salen por ahí con algún lugar común o con alguna arenga o algo así a decir que dieron el debate y todo, cuando resulta que no. Entonces es una persona que es muy fuerte a la hora de argumentar y a la hora de defender sus posturas. Si eso se llama terquedad, testarudez, yo no sé hasta qué punto eso no sea también una cualidad que lo lleva a lograr los fines que él quiere, digamos. Eso en política yo creo que normalmente sería algo que incluso le sirve, que puede ser valioso para lograr muchos objetivos que se necesita testarudez para lograrlos, para lograr precisamente, por ejemplo, un país como Colombia necesita hacer algo testarudo. Y ya que Mauricio hablaba tanto del poder, ¿el poder no aleja del pueblo? ¿No aleja a las personas del pueblo? Tener poder como, no sé. Hay una realidad en eso y de hecho pues hay mucho que se ha escrito, se ha hablado, en fin, de la soledad del poder, que yo creo que de hecho yo lo veía, hombre, en un cargo que pues no es un cargo como el que tuve en la dirección de prosperidad. Necesariamente yo tenía la impresión de que mis días eran a las 5 de la mañana del lunes ya habían comenzado y yo sentía que era un torbellino en el que uno ya ni la agenda maneja porque la agenda escorra a lo que le fueron cuadrando ahí porque uno ya no tiene la presente qué es eso y uno se siente como corriendo respondiendo a una serie de compromisos que les fijan otras personas y llega el sábado a las 11 de la noche y uno está sumergido en eso, medianamente se reposa si acaso el domingo y vuelve y continúa. ¿Y eso qué hace? Uno trata con muchísima gente, pero es cierto, ya para comentar uno la realidad, o sea, su momento, sus inquietudes personales, incluso las lecturas que tiene entre una reunión y otra, pues uno con el momento se va quedando solo. Yo en mi vida he sido como muy amiguera, muy sociable. Y este último tiempo, de hecho, desde que de alguna manera entré a participar activamente en política, paradójicamente he pasado mucho más tiempo sola. Cuando, por ejemplo, en los años que estuve en el exterior, que fueron 15, mi casa era una permanente reunión social. Yo tenía una vida social muy activa. En la medida que me fue metiendo a esto, ya mi círculo se fue limitando cada vez más. Casi que se vuelve una necesidad, o casi que es algo que viene sin que uno se lo proponga. No da tiempo, uno ya no tiene tiempo para los amigos, siempre está resolviendo una urgencia, siempre hay algo que le está llamando, hay una cuestión también de compromiso, hay mucho trabajo por hacer. Si eso lo veo yo a mi pequeña escala, o a lo que yo veo al presidente, yo imagino que sus jornadas, y lo vi muchas veces, yo decía, pero este hombre, ¿cómo hace? Yo, por ejemplo, estuve en algunas jornadas, yo decía, pero si salimos de esto, va para Consejo de Ministros y todo, 11 de la noche, 12 de la noche, y además con plena concentración en lo que está haciendo, o sea, yo por lo menos muchas veces termina uno agotado, y soy menor, digamos, no tenía la misma carga, y decía, ¿cómo la logra? Para continuar al otro día de repente uno mira, no, que ya está en el otro extremo de Colombia, no, que ya está en un viaje internacional, entonces necesariamente yo creo que eso trae consigo una soledad particular de esos espacios, de esos momentos de poder. Yo quiero hacer aquí una manifestación pública, que todo este año no ha habido necesidad de hacerla, pero la debo hacer. Todo este año es porque llevamos 3 podcasts. Sí, no, todo este año llevamos de podcast.
si hay algo que, o sea, es evidente, yo soy opositor conceptual del gobierno actual, pero debo decir algo que no había dicho nunca. Yo debo decir que es admirable la personalidad de Gustavo Petro, independiente de que a mí me caiga bien o no como presidente, pero haber llegado a la presidencia de la República por la vía democrática, siendo uno Gustavo Petro, tiene que ser uno muy terco, mano. Tiene que ser uno De muy acuerdo. terco. ¿No es cierto? Sí, esa te la concedo. Ahí Esa tiene que haber carta la entrego. obstinación, tiene que haber Sí, sí, sí. convicción. Tiene que ser muy terco, porque Hasta... es que, mano, es con todo en contra. Sí, Es con de la acuerdo. clase social, es con la clase política, es con el dinero, es con, Con los, con el con sistema, los medios, con todo, con De todo. acuerdo. con los medios con todo. de Mira, comunicación. hablando de esa política, aquí han venido verdaderos antagonistas, nuestros amigas, al menos míos, antagonistas fuertes, y hemos tenido conversaciones muy divertidas y entretenidas porque sobre todo nos han enseñado mucho. ¿Sabes quién nos enseñó mucho? Iván Cancino. Ujú, Nos enseñó mucho Rodrigo Lara, ujú. y nos enseñó mucho, y nos enseñó mucho David Luna, ¿no es cierto? Nos enseñaron mucho de, ¿sabes? De esa filigrana que construye el régimen democrático, lo difícil que es, porque es muy fácil para el ciudadano en la calle criticar, yo lo sé, justa o injustamente a un político, porque pues generalmente el ciudadano de la calle no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces lo juzga por un hecho puntual y es que salió en pijama. Ya ese desgraciado salió en pijama, pero el de ahí para atrás no importa. Y, y en esta conversación yo voy a aprovechar para para que me ayudes a entender cosas de la política que, como bien lo acabas de decir, de repente necesita uno que una mirada experta te señale, ¿no? Y es cómo opera la intimidad, hasta donde sea cómodo hablarlo, de esas decisiones de poder en la que tú, por ejemplo, ves que se está armando un problema, en mi casa se arma un problema que significa que el vecino se pueda poner bravo, en tu caso se puede armar un problema de orden público en los llanos, se puede armar un problema de pérdida de petróleo en no sé dónde, y tengas la posibilidad de influir y de decir, mire, a mí me parece que si nos vamos por ahí, allá adelante nos espera este problema. Y el presidente te haga caso y tú digas, oiga, ¿sabe que sí, hagan lo que diga el cielo? Y tú ves que gracias a una medida tuya, por decirlo así, se solucionó un posible conflicto de indígenas que iba a estar muy mal. Esa sensación queda estando allá tan cerca. Eso te da satisfacción, te envanece, te embriaga, te da igual. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones que ante todo implican una gran responsabilidad. Yo creo que en política, incluso para llegar a la política y para, o sea, hay muchas cosas que se critican, por ejemplo, de la persona del presidente Petro. Es que es ególatra, es que es que es mesiánico. Necesariamente, y eso es algo que, es que comparten mucho los perfiles políticos que salen adelante cuando uno va a analizarlos, cuando uno va a mirar como su trayectoria, bueno, en fin. Y lo importante es saber, es precisamente, y volvemos a la cuestión de la posibilidad del poder, es que uno gana mucho como para sentirse orgulloso, y, ay, como levitar, no, es que gracias a mí lograron. Hombre, si uno tuvo una posibilidad desde el lugar en el que estuvo, por una condición particular, de ayudar a que algo se resolviera, de ayudar a que el mundo a un sector poblacional se le alivianara o le fuera más grato, de ayudar a que un conflicto se solucionara en una comunidad tal, eso más que para jactarse a nivel personal, yo creo que eso no dice la responsabilidad en el evento de que el consejo o la sugerencia o lo que uno diga salga mal, primero, porque ahí sí, pues obviamente uno se lo tiene que atribuir todo, y la satisfacción y ese sentimiento tan gratificante de que uno sirve para algo y de que esto ha valido la pena, y de eso yo creo que no hay nada más Pero gratificante. reconoces que eso que estás narrando, que por la química que emites y todo eso, te lo creo, no es lo usual. O sea, esa posibilidad de influir en el poder de esa manera, digamos, en convocación de servicio que tú estás señalando, es extraordinaria. ¿No es cierto? Pues yo creo que son muchas personas las que, por ejemplo, en un gobierno hay un gabinete, hay gente de diferentes perfiles, de diferentes tendencias y todo. Y yo ahí, por ejemplo, hay gente y hay voces que siempre he respetado mucho. Y en ese sentido, yo creo que el presidente, pues, y quien esté, y no solamente ese presidente, sino todos los presidentes siempre hacen como ese filtro entre escuchar diferentes voces, casi que eso es lo que uno espera, que siempre tengan como diferentes versiones. Uno esperaría que no se esté escuchando una persona. Le tendría mucho miedo, por ejemplo, yo a esa responsabilidad que me escuchen solo a mí. Yo casi que yo misma le diría, escuche primero la otra versión.
la mía es esta, pero me puedo estar equivocando y casi que yo le tengo mucho temor a ese estar muy seguro de la visión de uno, porque uno se puede equivocar, somos humanos, puede tener un error de subjetividad, en fin, de cálculo, lo que sea. Y yo creo que lo importante no es hacer de un mini poder, una pretensión pues así de poder absoluto y todo eso y sentirse orgulloso y reconfortarse en ese poder individual porque uno tenga de pronto idea o feeling para ciertas cosas o intuición, digamos, intuición femenina incluso, sino que hay que ser muy cuidadoso precisamente de esa posibilidad de influencia lo único que implica es una mayor responsabilidad. Si uno sabe que a uno le escuchan, tiene que medir más sus palabras. Si uno sabe que a uno le escuchan, casi que uno tiene que decir de antemano la otra versión o la otra posibilidad que se puede dar dentro de lo que uno ve, porque precisamente pues, la responsabilidad puede ser muy grande, diría yo. Vamos a poner en stand-by el tema gobierno. Vamos a volver a él, espero que de manera muy atractiva, más de lo que está haciendo. Y que me quiero ir a un territorio del que te oí hablar y a mí me tiene muy atraído que hablemos. Tú has sido o eres, corrígeme si me equivoco en el tiempo, abogada defensora de Holman Morris en un caso de, creo que la denominación, la calificación del asunto es violencia familiar o algo así, y de este profesor de la Universidad Nacional, ¿cómo es que se llama? Fabián Sanabria. Fabián Sanabria. Y tus posiciones al respecto han sido elocuentes y generadoras de mucha controversia. No en mi caso, aclaro que por lo pronto no estoy del lado de nada, pero sí me ha llamado la atención tu, ¿cómo se llama eso? Tu integridad en una posición hoy en día muy políticamente incorrecta, porque hoy en día estar a favor de un hombre es muy políticamente incorrecto. Así el pobre tipo tenga la razón, es muy políticamente... y tú te has ido de frente y has defendido a estos sujetos con argumentos. Ciertamente, pues eres una mujer, y cuando miren la hoja de vida de ella es muy fácil entrar en Wikipedia, es una señora que ha estudiado mucho, te has leído mucho, textos muy aburridos que no tiene casi nadie, constitucional, en París, o sea... has mantenido una posición sólida en la argumentación de defensa legal, estoy siendo exacto, ¿no? De Holman Morris y el profesor Sanabria. Y te has ganado mucha antipatía, seguro. Háblame de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Traicionaste al género? Te quitaron el carnet de feminista. Eso es un debate de fondo, de hecho. Yo creo que no solamente es un debate que se ha dado aquí en Colombia, eso es algo que eso es un fenómeno, digamos, a nivel mundial, con esto del auge del feminismo que felicito y que me reconforta y que creo necesario, pero la desviación también que se ha tenido en la forma de abordar, digamos, como fenómenos tan propios de nuestras sociedades como una tradición machista, que hay que reconocer, con una tradición de desigualdad, digamos que son muchas las conquistas que las mujeres han tenido que pasaron muchos años a través de muchas luchas para poder llegar a derechos, digamos que hoy en día para nosotros son mínimos y son como evidentes, pero que fueron producto de toda una revolución cultural y una revolución de muchas mujeres, bueno, de antaño. Pero ¿cuál viene el punto para no dispersarme? Lo primero es algunas claridades, tanto de Holman Morris como del profesor Fabián Sanabria. Yo lo que asumí fue unas posturas, en principio desde la distancia de unos casos a los que yo me remití a los casos concretos de lo que se estaba acusando. Y siempre hice la claridad, yo no defiendo personas en abstracto. Es decir, yo no, porque dicen es por amiguismo, porque plegada al patriarcado, a los machos, no porque yo parto del principio que hasta alguien de mi familia, en fin, un amigo mío, he tenido casos, de hecho, de amigos que de pronto son pasados y soy la primera en llamar, ¿qué le pasa? O sea, esto es descortés, esto no sea machito, no, o sea, comportes, en fin, sin que, no casos de acosos o esas cosas, pero digamos que yo creo que no se debe normalizar muchos comportamientos machistas que pueden traer consigo toda una serie de hechos, digamos, de resultados de prácticas que constituyen violencia de género, pero en lo correspondiente a estos casos yo hice una defensa no penal, porque pues no es el área, yo no litigo en lo penal, sino desde lo constitucional. Yo comencé a ver en riesgo esta práctica el scratch, por ejemplo, ante la falta de garantías en la justicia, ante la falta de un enfoque de género, ante los grandes índices de impunidad por la dificultad que hay para determinar responsabilidades en este tipo de casos, entonces se opta por el linchamiento. Un linchamiento que puede ir hasta la cancelación absoluta de la persona que es objeto de esos digamos, denuncias o de esas críticas, en fin. En esos dos casos particularmente, por ejemplo, el caso del profesor Fabián Sanabria, le colaboré, fue en una tutela
buscando preservar algo tan fundamental y esos son los elementos, los pilares de un Estado social de derecho como el derecho a la defensa, la presunción de defensa y el debido proceso. ¿Por qué? Porque resulta que en estos casos, y era el caso en ese momento también del profesor Sanabria, pues es que eso no se lleva ni siquiera se denuncia ante un juez de manera formal. Es que sencillamente cualquier hombre, digamos, se puede ver enfrentado, e incluso, bueno, es que es más hacia los hombres, algo que claramente tiene pues esa inclinación, que con un anónimo incluso en el que sencillamente si uno con algo de distancia observa las circunstancias que se están relatando en tiempos de modo, tiempo, lugar, en esos términos, incluso relatos que no son coherentes, que no sostienen el filtro del mínimo del sentido común. Uno dice, lo mínimo que uno espera es que ante una acusación haya la posibilidad de defenderse, pero esa defensa no es en las redes, esa defensa no es con arengas, esa no es defensa, no es porque eso sería acabar con los pilares del Estado social de derecho. Entonces eso se hace en un estrado judicial con las debidas garantías en donde hay un tercero que va a juzgar las pruebas, que va a tomarse digamos, el tiempo de analizar concienzudamente unas pruebas y va a dictar un veredicto. ¿Qué ocurre con estos casos y con esta práctica que a mí me parece muy problemática y que a la postre no está logrando paradójicamente los resultados que uno quisiera en términos de reducir los índices de violencia de género, por ejemplo? Lo que ocurre es que no se acude, digamos, casi que son situaciones en las que se acude no a la justicia formalmente, sino que se sentencia, aparece un relato o aparecen dos relatos, muchas veces que no se pueden ni siquiera contrastar porque uno no sabe ni quién es la persona, ni cómo, ni se puede, o sea, digamos que no se le da al denunciado la capacidad de responder, al menos dar su versión, si estaba en ese lugar en ese momento. Por ejemplo, es que he conocido, en el caso del profesor Sanabria, surgieron varios, y valga decir que hoy en día ya hay 2 que están archivados, otros que ya no prosperaron, o sea, ya cuando esto va a justicia, que es un juez, a ver, la posibilidad de incidencia de un profesor de la universidad pública que su máximo poder es hacer una videocolumna criticando a la fiscalía, criticando a cierto sector político, o sea, ¿cuál es la posibilidad de incidir él en Claudia Nayibe, por ejemplo? Entonces él se ha ganado muchos enemigos y yo además no hay que perder esto de un contexto político porque va muy ligado. Porque particularmente, ¿qué empieza uno a observar? Entonces, en determinados momentos que sean las denuncias, entonces como que es como una manera, se guardan, como que es una práctica que amerita un análisis de fondo, por ejemplo, hasta el hecho de guardar, yo le tengo aquí su dossier y estoy esperando, espere tantico, si usted lo llegan a perfilar por cargo, le saco, pero si no, me quedo quieta. Entonces, ¿me interesan las víctimas? No es una práctica casi que extorsiva, y además, ¿qué se busca con eso? Cambiar una conducta. Se logra cambiar comportamientos de pronto, yo no diría que de violencia de género, porque eso lo define un juez, o de delito o algo así, sino de machismo. El machismo es reprochable. Un hombre que de pronto tenga formas, digamos, inadecuadas y todo, pues obviamente que es reprochable, pero ¿eso es delito? O sea, el machismo en sí es delito. ¿Cuál es la sanción? Entonces, si eso no va a un tribunal, sino a un juez, sino a un tercero imparcial, la sanción es casi que peor que la pena de muerte. Como si existiera la pena capital. ¿Por qué? Porque no hay juez, no hay posibilidad de defenderse ni nada. Sin embargo, ante una denuncia o ante un caso que se vuelva mediático, esta persona casi que la solución que tiene es desaparecer de la faz de la tierra, porque a donde vayan, prácticamente es que se le quitan, se le despoja de todos sus derechos. De su derecho primero a abrir la boca y defenderse, porque entonces es peor, estar revictimizando. De su derecho a acceder a la justicia, porque más o menos, o sea, necesariamente él ya es culpable, y bueno. De sus derechos laborales, porque si donde quiera que sea que le den una oportunidad de trabajo, van a llegar acá, ¿cómo van a emplear a este? Además, las etiquetas, ¿no? O sea, es violador, maltratador, o sea, ya. Y además de algo tan fundamental que incluso, yo digo, incluso en el evento de una persona que haya cometido un delito y todo, cuando hay una pena, incluso por delitos graves, hay algo que es uno que espera con la pena. La resocialización de aquel que se le da la pena. La posibilidad, partamos de que el ser humano no es un animal, el ser humano puede cambiar. Hay que darle esa oportunidad, se equivocó, un error, listo, tiene una sanción, que le caiga el peso de la ley, que pague la condena, que se le establezca una pena pecuniaria, hombre, pero que tenga la posibilidad de redimirse y cambiar. Sí, y en estos casos el crimen del Me Too parece que no hubiera ni apelación ni instancia superior. Es la primera y única y última instancia en una sola línea, ¿no es cierto? Y otra cosa,
que se suele volver una amalgama de todos los casos y es que es todos, o sea, se pone la etiqueta y a esa persona ya le cae la justicia por todos los antecedentes que hay de, por ejemplo, del caso, este señor, ¿cómo se pronuncia el apellido? Johnny Depp. No, el de la cosa sagrada. Sí. Casi que se vuelve una amalgama en el que la persona que se le acusó de violencia de género, él es el responsable de todos esos antecedentes, digamos, de casos poderosos que hay unos, como todo. El problema es que uno no puede generalizar, sino que todo se tiene que ver a partir de casos concretos, el hecho concreto. Uno como abogado que mira los hechos, qué se le atribuye, en qué momento, y uno empieza a valorar eso. ¿Hubo o no una situación de subordinación? ¿Es que todo piropo constituye violencia de género? Es que todo eso hay que mirarlo, pero sin el acaloramiento de una persona. Es que necesariamente la mujer tiene la razón. Es que una mujer también no puede en determinada circunstancia, digamos, en fin, mentir incluso en un relato, o sea, por el hecho de ser mujer, no hay la posibilidad, la mujer es buena por su género, o sea, no puede haber perversidad en una mujer que quiera destruirle la vida a un tipo con el que tuvo incluso un conflicto amoroso, pero entonces después, porque es que hay casos de esos y lo mejor es que a raíz de estos dos casos, que los que vuelvo y insisto, no fui la defensora penal, me llegaron muchos casos de gente que llegaba a mí porque conocía estas posturas y por favor quiero que me defiendan, es que yo no hago derecho penal, no, pero es que quiero que conozca mi caso y a mí me llegaron varias situaciones, normalmente son personas que llegan así destruidas, con temor de todo, o sea, con miedo al relacionamiento, con miedo a que se les acabó la vida, en fin. Y prácticamente se vuelven como Satán y muchas veces uno va a mirar los casos y dice, bueno, pero este pobre hombre, o sea, aquí ¿cuál fue el delito? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y basta, como mínimo permiten la duda. Y hasta en un proceso penal la duda se resuelve a favor del sindicado. Este elemento que te voy a poner sobre la mesa para que lo sigamos digiriendo. Está el podcast, entre otros, uno de los mejores podcasts que yo conozco, que se llama... Es el Topo. Ahí está una entrevista que le hace este chico, Miguel, el entrevistador, a Catalina Ruiz Navarro. Es una entrevista bien buena, es interesante, se deja oír. Y ella cuenta que una vez ella salió a la calle con una camiseta y no llevaba brasier y estaba haciendo mucho frío y los pezones se le hirieron y entonces ella caminando así por la calle, un señor de la calle, seguramente un vendedor, cualquier cosa, le gritó alguna cosa obscena hacia sus senos, ¿no? Debido como se los quiere chupar, alguna cosa de esa índole, muy incómoda, agresiva, indecorosa, todo lo que quieras. Y ella cuenta, muerta de la risa, aquí me empieza mi problema, muerta de la risa, cuenta que ella se volvió y agarró a patadas al señor. Y siguió. Y lo cuenta y dice, yo sé que... Y digo, un momentico, ¿qué pasó? O sea, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con la agresión a ella y ningún tipo de agresión. Yo tengo una hija de 33 años absolutamente maravillosa que fue educada por mí y fui educado por una mujer feminista, claro. Entonces yo no estoy en una posición contra el feminismo, lo que yo estoy contra el abuso de la posición dominante. Y resulta que una señora narra que ella fue y le pegó a un hombre porque el hombre le dijo una cosa indecorosa, no fue y lo denunció, no fue y escribió una columna contra el señor, nada, fue y le pega, el hombre no se puede defender, y ese hecho sí lo acuñamos tranquilamente como parte de lo que puede pasar. ¿Cómo así? Tú estás hablando de algo que es muy interesante que yo creo que se debe tener en cuenta en estos casos, es la proporcionalidad. Entre, precisamente, o sea, hay un gesto, hay un piropo, por ejemplo, y todo, pues, échale un madrazo, algo. Pero, por ejemplo, no sé, no O sea, conozco, no escuché el quizás. testimonio, pero algo proporcional, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es el punto. Entonces, una persona que, incluso en situaciones de que uno dice, pero no había subordinación, no hay una condición de, ¿cómo observo yo cuáles son los límites? Incluso eso lo establece la ley y el delito, y eso, cuando hay un delito, eso está tipificado y está ya establecido por la ley, una conducta para hacer delito tiene que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Es que se cumplen los elementos del tipo penal para decir hay un delito o es que estamos en una cuestión que no es delito pero que es reprochable moralmente? ¿Cómo respondemos y cómo hacemos la diferencia entre algo que es reprochable pero no es delictual? Si es delictual, que la justicia lo defina en las garantías que corresponden. Si no es delito, entonces ¿cómo reaccionamos? Y el punto es que aquí podemos sobrereaccionar a una conducta que a todas luces, como mujer, por ejemplo, como tú le dices, pues yo obviamente no voy a aplaudir ni nada, yo soy la primera en saltar cuando veo un comportamiento machista y digamos que no hay que normalizar esas prácticas que disminuyen o minimizan a la mujer o la cosifican, etcétera, pero no necesariamente la reacción precisamente es como que no, entonces acá, este hombre le echó un piropo a una mujer, entonces echémosle, hagámosle perder el trabajo, destruyámosle la familia, de todo. Es la cuestión de la proporcionalidad y de la particularidad de cada caso. Entonces uno que vería en esa reacción algo
de pronto salida de límite para ir a atacar y violentar a un señor por un piropo, además en una condición, ¿no? O sea, en fin, dentro de... Es precisamente como una forma, que es lo que yo estaba diciendo desde el comienzo, como de sobrereaccionar a ese caso particular, como si ese señor fuera el culpable de todas las violaciones y de todos los abusos y de todos los delitos que se han cometido, porque de alguna manera yo lo veo así. A ese que se coge y que se denuncia y que se le hace como este linchamiento, de repente se vuelve como el caso ejemplarizante con el cual se quiere decirle a todo, infundir como digamos como el terror. Este se atrevió a echar un piropo y mire lo que hice. Entonces, cuidadito, pues. Es que esa es una forma constructiva, es que esa es una forma que va a permitir reducir los comportamientos machistas o la Hablando con misoginia. feministas muy militantes y con conversaciones acerca del tema, en un momento ha pasado, muy honestas ellas, llega un punto en que se quedan sin argumentos y reconocen que se quedan sin argumentos y entonces dicen lo siguiente, sí, dicen así, dicen reconocemos que nos estamos yendo a un extremo, pero necesitamos estar en ese extremo para llegar al equilibrio. A mí me parece un argumento que por lo menos permite ser conversable. ¿Tú qué opinas? Que es que hay necesidad de llegar Sí. a un extremo para luego encontrar el equilibrio. Yo entiendo el argumento y hay algo que ahí tengo que reconocer, que si no fuera también por ese, que necesariamente hay un efecto en el sentido que ya, digamos que hoy en día, y a raíz de fenómenos estos de los que he sido muy crítica, como el Me Too, como todo lo que conlleva esa cultura de la cancelación, sí ya se piensa dos veces. Yo creo que ya todos los hombres lo piensan dos veces a la hora de tener un comportamiento que decir, uy, esto es inapropiado o estoy cruzando un límite en el que de pronto ya esto, mañana me denuncian o algo así. El problema es también la consecuencia y a mi juicio, esto es meramente individual, digamos una opinión y algo que me cuestiona porque es algo que todavía sigo observando con mucha, eso, como cuál es el resultado, a qué nos va a llevar. Entonces ya llega un momento en que yo hablo con amigos y pues que uno no sabe cuándo poder echarle un piropo a una vieja o cuándo se pueda salir de contexto. Y yo digo que es un límite delgado, pero el que las líneas están, y es muy simple saber cuándo una persona está, digamos, como recibiendo de buena manera el piropo o el comentario, o digamos la atención o el regalo o algo así, y cuando claramente el efecto es negativo, y ahí viene el límite. A partir del momento que no es de buen recibo, a partir del momento que la mujer se siente que está invadiendo la esfera de su individualidad, de su dignidad, pues es reprochable. Ahora, incluso siendo reprochable, ¿a partir de qué momento es delito? Fundamental, yo creo que hay que tener en cuenta, y en eso hay que ser muy crítico, cuando hay una subordinación. Evidentemente, cuando hay una condición de vulnerabilidad Claro. de quien está, claramente pues ahí hay unos elementos más complejos que casi que hablan de unas condiciones objetivas que casi que imposibilitan precisamente pues ese tipo de acercamientos o algo así, porque evidentemente pues hay una violencia allí y una incapacidad casi que de resistir a lo que es una violencia de género, que ahí se materializa. Pero pues no se puede, yo creo que es un tema que tiene tanto de ancho como de largo en cuanto a los efectos que se están logrando con esto. Si verdaderamente es que han sido positivos, si la cultura de la cancelación es la mejor respuesta, digamos, para poder cambiar patrones, para esto de la construcción de nuevas masculinidades, yo creo que se puede muchas veces construir mucho más desde lo que somos las mujeres, que una feminista podría decir, pero las mujeres no somos eso, nos está predefiniendo, está prejuzgando que la mujer es tierna o que es amorosa de naturaleza y no necesariamente. Cada cosa que uno dice, hasta uno como mujer, eso ha llegado a un límite en que hasta uno como mujer dice, pero espere, esto pasa el filtro del feminismo, lo que estoy diciendo, como casi que uno como mujer ya se tiene que limitar incluso a expresarse o a tener una opinión en cuanto a lo que es políticamente o no correcto. ¿Cómo te va con eso porque finalmente pues tratas con millones de mujeres, seguramente muchas no afines contigo, ¿cómo te va con eso? ¿Te genera resentimiento? Digo, a ellas les genera... No, es que me parece paradójicamente cuando uno ve muchas de las mujeres que a mí me han atacado y que en redes, por ejemplo, y que son tan vehementes y todo, después uno se las encuentra. Y cuando y eso pasa mucho en la política, ahora que hablas de la política, que peleas que se ven casi que irreconciliables mediáticamente, casi que la gente se vuelve como si fuera un personaje, eso a mí me ha llamado mucho la atención. Y que de repente cuando uno se encuentra, afortunadamente creo yo, pues no hay ese odio en él, pero lo que también es chistoso es que tampoco hay el argumento, la posibilidad, por ejemplo, a mí me gustaría, incluso yo estaría dispuesta, y lo hice en algún momento, a asistir a escenarios académicos para debatir los temas sin el acoloramiento y sin el ataque. Y
creo yo que por eso también gané odios, es porque de alguna manera, pues, en cuanto a de pronto argumentos válidos, pues empezó a equilibrarse un poquito más el debate. Y yo creo que eso es legítimo y es necesario y es enriquecedor en democracia. Entonces, cuando no se personalizan las ideas y no se, a mí me parece, yo soy objeto de mucha violencia. Me han atacado y me han llamado de todos los apelativos posibles de mujeres que más o menos hicieron hasta una campaña cuando yo iba a asumir el cargo en el gobierno. Y que ni siquiera, y lo mejor es que el punto es que yo nunca fui abogada de Holman Morris. Ni siquiera en lo constitucional, porque tampoco él tuvo, de hecho, cuando él me consultó, yo le referencié un colega, en ese momento yo no podía, estaba trabajando, en fin, y yo le dije, no, acá tengo un colega muy bueno, constitucionalista y todo, que te puede colaborar en tu defensa. Gané en 2 instancias el caso de Fabián Sanabria. En primera y segunda instancia, 2 juezas de la República me concedieron razón en cuanto a la desproporción de lo que estaba pasando en su caso y en cuanto a la necesidad de preservar sus derechos fundamentales de debido proceso o en nombre de derecho a la defensa, acceso a la justicia, etc. En el caso de Holman no fui su defensora, pero tomé unas posturas. Hice, creo que una columna de opinión y después las posturas que cuando me atacaban, pues yo respondía. Entonces, ¿en qué sentido? En esos casos particulares que decía, pero ¿dónde estuvo la violencia? ¿Dónde estuvo el delito? Entonces, no, es que, entonces empiezan a hablar de la persona en general. Es que él es un misógino, es que él es un... Ok, un caso. No, pero es que las víctimas no denuncian. Entonces, pues es necesario, porque soy la primera, o sea, qué pena, a partir del momento que hay denuncias que tienen fundamento, que yo ahí no, yo no entro en esa esfera. Yo empiezo a hablar es cuando hay un relato que no tiene sentido, que por ejemplo una violencia económica, que yo decía, pero ¿cuál fue la violencia económica? Al menos yo hasta recientemente escuché a alguien que afirmaba que había habido violencia física con alguna exmujer o algo así. El caso cuando yo lo conocí era solamente violencia económica, y yo decía, pero a esta señora le dan una pensión alimentaria, creo que es como 14 millones de pesos, algo así, pero ¿dónde está la violencia económica? Entonces como que era un contrasentido. Y en los casos de Fabián, pues sencillamente es que decía, pero es que esto no pasa. El primero lo conocimos, yo estaba al aire, Fabián me llama en pánico, atacado, llorando, mira que me están sacando esto, que eso no es cierto, y llorando, mira, te puedo contar esto, yo sé de dónde viene, y yo, cálmate, mira que me están llamando y que van a salir con esa noticia al aire. Y de hecho, ni siquiera, ni él ni yo conocíamos el primer caso que sale, la primera narrativa. Yo, tranquilízate, pero tiene que, yo me presento, o sea, yo escucho, porque además si no va nadie de tu parte, pues sencillamente va a quedar lo que digan. Me dicen que es algo, me dijo, creo que es algo por ese, creo que era por violar, bueno, no me acuerdo. Y yo salgo, es una entrevista con Camila Zuluaga y sencillamente pues ahí yo lo que decía es, y escuchando al aire lo que se le acusaba. Y más o menos yo empiezo a hacer las preguntas que son obvias, pero espera un momentico porque es que esto no tiene mucho sentido en cuanto a eso, lo mínimo de sentido común y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Estas narrativas, como digo, ya en justicia, 2 se archivaron porque fueron, además que se hace como una convocatoria pública. Normalmente cuando se coge, es que el pánico que esto genera, y lo digo por los que han sido objeto de estas denuncias y que se vuelve algo mediático, es que casi que se llama, me dicho, mujeres que desde el colegio hasta la universidad hasta el día de hoy tengan algo que decir de este personaje. No sé qué, es como una convocatoria de vengan todas con sus casos, no sé qué. Este señor, diga, además que bajo, por ejemplo, Vicky, o sea, eso le ha dedicado cualquier cantidad de artículos, de propaganda, de todo, a satanizar a un punto que él, por ejemplo, en un momento dado temía hasta de salir de su casa. Tenía miedo de ir a la universidad porque le hacían y lo perseguían para pegarle. O sea, es que la gente no sabe el efecto que eso pueda tener. No. Okay. A él y todo lo disciplinario se le archivó por falta de mérito. Es que además, si ahorita no tengo muy presentes pues los casos particulares, pero si uno va y los analiza y todo, lo mío no fue una postura en abstracto por el amigo, porque lo que yo digo, yo a un amigo, yo no puedo saber. Es más, todo ser humano puede ser el día de mañana investigado, todo ser humano puede en algún momento cometer un delito y uno no puede en abstracto decir, esa persona, no, pues los hechos concretos, ¿qué se le acusa? ¿Cuáles son las pruebas? Lo normal que debe hacer un jurista con algo de objetividad y sentido común. Entonces, por ejemplo, el caso de Fabián Sanabria es eso de la narrativa, disciplinariamente eso se archivó, queda solamente una. Y personalmente estoy absolutamente segura de que eso se va a absolver a su favor. Sin embargo, en el entretanto, el desgaste ha sido más o menos como que, pues por poco la persecución era que perdiera el puesto en la universidad y todo estaba llevado allá. Él tenía miedo hasta de ir a la universidad a dictar clases, tenía miedo de salir de su casa porque lo que la figura que se estaba creando de él era un monstruo violador y todo. Y además la gente se queda con la etiqueta, ni siquiera va a leer el caso, lea los hechos que se le atribuyen, las circunstancias del caso. Hasta los que no somos tan estudiosos como tú nos acordamos que dicen que Maquiavelo escribió calumniad, que de la calumnia algo queda. ¿No? Pero ven, yo voy a mezclarte las cosas, porque quiero confesar y cuéntenme si a ustedes les pasa lo mismo.
Yo caí en una trampa, pero creo que es una trampa en la que me siento orgulloso de haber caído. Yo voté por Claudia López por dos razones. Una, porque parecía ser una mujer que de verdad se le iba a jugar por la anticorrupción. Parecía serlo. Eso me llamó mucho la atención. Y segundo, voy a confesarlo, aquí viene mi parte más trivial. A mí me gustaba pensar que una mujer, y además de eso gay, llegara a la alcaldía. Y hace poco, por cierto, en Diario Criterio, la columna que escribo sobre el tema, la despido. Y me alegra mucho que se haya ido. Y le digo que bien que se vaya, porque entre otras aprendí que tus afinidades, gustos y filiaciones sexuales no tienen nada que ver con tu calidad humana. Y eso me parece relevante decirlo, porque yo soy de la sensación de que, como quiero incluir, porque me parece atroz que a una persona la excluyan por qué hace con sus genitales o qué hace con su color de piel, eso me parece atroz de nacimiento. Entonces, la idea de que una persona que había rebatido los argumentos más fundamentales de una sociedad anacrónica y avejentada como esta, y llega a la alcaldía, yo quería que eso pasara. Y cuando pasé, dice, pero manito, antes es ser humano. Podrá hacer lo que quiera con sus genitales, pero antes es ser humano. ¿No es cierto? ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Y mira que es compartido. Yo a Claudia López en sus primeros años, pues que incursionó a la política, me acuerdo cuando era periodista, si mal no estoy, comenzó con la silla vacía en algún tiempo, bueno, en fin, me parecía un perfil y un liderazgo absolutamente valioso y encantador. O sea, además la historia de vida de ella, una historia de superación, de firmeza, disciplina, una historia muy valiosa. Entonces, la excepción es grande. Yo fui una de las que promovió esa consulta anticorrupción, que hice artículos, que defendí, que convencí gente. Yo fui fuerte de los 11 millones, creo que fue lo que tuvo la consulta anticorrupción. E igualmente la excepción es grande y estoy de acuerdo contigo en que no necesariamente uno con ese criterio de inclusión, de diversidad, y muchas veces ocurre que también, digamos, una persona puede ser homosexual y ser absolutamente conservadora. O incluso, bueno, despectivamente uno dice facha y resulta que sí, o sea, con ideas incluso de derecha, pero así bien hacia la derecha. Incluso eso pasa no solamente en cuanto a la cuestión sexual, sino también en cuanto al origen social. Y es una gran paradoja y una gran ironía que suele pasar que personas que vienen de condiciones absolutamente adversas, ejemplos de superación, y hay como una traición de clase. Es decir, que a la medida que se acercan un poquito, que logran una posición de poder, desconocen por completo su origen y se vuelven de un arribismo impresionante y que al contrario es como un afán de simpatizar y de entrar a defender los intereses de esa minoría de la que nunca fueron parte. Pero es algo como hasta trágico. Yo creo que es como hasta que se podría analizar desde el punto de vista psicológico. Yo creo que ahí hay algo de fondo en el sentido que sencillamente eso habla de una profunda incoherencia. ¿Cómo es que uno, cuando viene una situación desfavorable, una situación, o sea, por lo menos la historia de ella es como de... Y finalmente, cuando uno va a mirar esa administración, lo que hubo, por ejemplo, en términos de la estigmatización con los jóvenes de la protesta social, algo que se vino totalmente en Y contra. de O los sea, termina extranjeros también. de los extranjeros, la venezolanos? xenofobia. O sea, yo le escuchaba comentarios que yo decía, Dios, o sea, esto de un perfil reconocido de derecha, de extrema derecha, pues uno se lo espera, pero esta mujer en algún momento creía en ella y la veía como una alternativa precisamente a esa visión del mundo y resulta que llegó a defender precisamente todo con lo que evidentemente pues yo no podría identificarme. Hagamos un desvío ahí chiquitico, no mezquino, pero sí muy mundano y muy de placeres bajos. Tú has estado o estás al lado de personas, no solamente el presidente de la República, sino a tu lado hay ministros, viceministros. Es más, hay quien se siente poderoso con que le den una portería en este país. Pero tú estás al lado de gente que está en situaciones O sea que aparentemente poderosas, grandes cargos, y lo celebran y llevan a la familia y se toman fotos y sale. Y entonces, posesionado por... El poder, te lo pregunto en serio, desde tu punto de vista, ¿hace daño en la mente del ser humano? Yo creo que el poder permite develar lo que hay en lo más profundo del ser humano. Es decir, puede mostrar hasta cualidades muy bonitas, digamos, gente que uno a veces le sorprende, que uno no ha, o sea, me ha pasado, como gente que uno dice, pero esta persona no tiene como así como tal, no sé, no le veo así como como que, y resulta que hay gente que llega y juepucha, está en una situación en la que puede hacer una labor o una tarea y la hace con con toda la gana y cumple una buena función, en fin, sin que se le suba pues
la espuma a la cabeza, pues sin mayores pretensiones, como hay gente de la que uno no se esperaría. Uno suele creer que las personas formadas son menos proclives a como esa cuestión, ese crecimiento, pues, o ese envalentonamiento que puede surgir con el poder. Y resulta que no. Yo lo he visto que a veces hay gente que con algo, como tú dices, incluso con algo que es por tercero, o sea, con unos micropoderes pero más o menos es como si eso cambiara la personalidad, pero eso es como una droga. Entonces yo diría que es así como la medicina no funciona igual en todos los organismos. Una persona de pronto una pastica le funciona, otra persona hace resistencia. Al poder solamente hay que dárselo a la persona para saber cómo va a reaccionar. Yo no lo va viendo en el cotidiano, en la forma de comportarse, en la... Y eso se va, los gestos se van viendo, digamos, hasta en las formas, incluso cambiar la forma de vestirse. Yo por ahí hay un concejal, que preferible no mencionar el nombre, que uno dice, hombre, venía de una tendencia, reivindicó en campaña unas cosas, representaba un sector social, y más o menos en la última posesión uno decía, pero por favor, o sea un derroche, pues, así de esnovismo, de toda una Dame mi fachada. camioneta nueva. Sí, y además yo digo, pues eso es triste y es lamentable, y sobre todo yo digo, como que a mí me da impresión, y yo siempre digo como que yo siempre tengo esa impresión de, pucha, el totazo que se van a pegar, porque además el poder siempre es temporal, y esas situaciones, como todo, como la vida es llena de altibajos, de incertidumbres, en fin, la alegría uno siempre tiene. Yo siempre tengo temor cuando todo está muy bien, porque en qué momento me va a pasar algo, porque lo normal es que hay subidas, hay caídas, y hay gente que como que no tiene presente que eso es algo temporal y que cuando se acabe, pues, ¿cuál es el valor del ser humano? Es todo lo que uno es sin las arandelas, sin nada, y ahí está la riqueza de uno. Si uno no fortalece eso, que es el ser, valga ser o no ser a propósito de tu podcast, pues sencillamente pues es muy frágil esa condición, y hay gente que así mismo como se infla tanto, el día que se le quita ese poder pequeño, grande, mediano, se desinfla, se destruyen por completo, porque son miserias humanas que valían era solamente por eso, por la camioneta, por el sueldo, por el cargo, y el día que se los quita pues no valen nada. Uno tiene que aprender a valer en la situación, que es la dignidad humana lo que uno tiene que preservar, sí, que es lo más valioso es que lo más tenemos escaso, todos, y que no depende de un cargo. Eso es lo más escaso, señor. Ya que hablaste... Y después de esto, me invita a Kenke. Bueno, sí, señor. Ya lo invito. Espérame. gracias. Ya que hablaste del consejo, ¿qué puede hacer uno como ciudadano con este cuento de que no respetaron, ahora, ¿cómo se llama? La ley de la oposición, ¿se llama? ¿El estatuto? El estatuto de oposición, y escogieron a una persona que no está en oposición como vicepresidente en el consejo. ¿Uno puede hacer algo como ciudadano? Sí, totalmente. Monta un podcast, invita a Cielo y le pregunta. Bueno, dice lo que tenía que hacer. No, mira que muy apropiada tu pregunta, y yo creo que eso da para responder algo, y es que los ciudadanos tenemos que partir del principio, es que la responsabilidad, y por ética, por civismo, digamos, por compromiso también, todo lo que está pasando en la política y todo nos concierne, y no solamente nos concierne, sino que tenemos que ser activos, hacer veeduría, hacer control social, control político. El poder ciudadano, que es digamos, el constituyente primario, digamos, el poder es del pueblo, digamos, lo trae a la misma constitución política, pero uno a veces lo olvida y lo limita, y uno se autolimita diciendo es el día del voto, y ya, de ahí en adelante allá nombre ella, ya que hagan lo que quieran. No, precisamente hay un voto programático en Colombia, por eso existe, por ejemplo, la revocatoria del mandato, por eso es que se puede uno decir a gobernante o señor, yo se lo elegí, pero de acuerdo a estas ideas, si no cumple, pues así mismo aquí viene una responsabilidad política, como mínimo, o podemos retirarlo de su cargo o hacerle toda una sanción social, y el efecto es político. Entonces, como mínimo, cuando uno hace control social y dice, usted se está equivocando, usted está haciendo las cosas mal, pues ese político de que voten por él si quiere alguna vez volver a incursión en política o tener una carrera, pues es que el poder es el del ciudadano, y a veces no se tiene esa conciencia. El político es un títere del ciudadano, finalmente, es un servidor. Él está para cumplir el mandato que le han dado. Y cuando se le olvida eso, el ciudadano tiene que no estar allí estamos los demás para activamente. servirle a ellos. Que es lo que Exactamente. Y el ciudadano es quien tiene que hacer uso de ese poder, y con los mecanismos de participación. Es decir, el simple hecho de hacer control político, de denunciar, de no confortarse, y sobre todo estar muy atento, porque yo veo hay gente, y a mí eso me cuestiona. Tengo amigos que, pero es que yo política, es que la política, yo no tengo ni idea, yo no sé quién es quién, a mí eso no me importa, eso no me concierne. Pucha vida, si la política tiene que ver desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con cada cotidiano de nuestra vida.
y pues uno como ciudadano, todos tenemos ese deber de participar activamente y de hacer ese seguimiento y control político. Y por ejemplo, en el caso de lo que está refiriendo, no solamente pasó acá en Bogotá, también pasó en Medellín, se están haciendo unas acciones, no se puede normalizar eso. O sea, ya dicen que por el desayuno se está viendo qué será las medias nueve, las 11, en fin, el almuerzo. Y pues digamos que ya eso da una mala señal en cuanto a términos de garantías democráticas, en cuanto a lo que uno esperaría en la luna de miel del gobernante de turno, que no se puede lavar las manos, digamos. Eso no es solamente como decir, acá vamos a ser garantistas y vamos a... No, eso se ve en hechos. Y en hechos es por tomar una posición contundente de, hey, a las minorías o a la oposición se le tiene que garantizar sus derechos, no esperar a que sea un tribunal o un fallo el que les haga cumplir lo que está establecido de por sí ya. ¿Se podría en este momento cambiar esa decisión? Sí, está en curso. De hecho, ya se aceptaron las acciones que se presentaron, hay unas acciones legales, hay una tutela y ya se aceptaron y ahí hay todo el mérito para que eso, pero entonces es vergonzoso, es lamentable que se desgaste la justicia y tenga que llegar a eso, hombre, porque no sean garantías que están establecidas. La cosa más obvia del mundo. O sea, era una cosa muy obvia. No, de acuerdo, y lo principal es eso, no normalizar, y por ejemplo también es como ser riguroso también en cuanto a los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que exigir que se nos dé que nos den toda la información que es, esas son cosas trascendentes que se les debe dar el debido despliegue, que la gente sepa de lo que está pasando, porque a veces se sobreexpone una noticia, digamos, que a la postre puede ser una nimiedad, algo que en principio pues no es tan trascendente en el debate público, y cosas importantes o trascendentes que están pasando en el país y que meritarían que la opinión pública les ponga el ojo encima, pasan de agache. Y yo tengo otra pregunta, pero es que quiero invitar a Mauricio a Kenke. Ah, sí. Veamos a Kenke. Listo. Bienvenidos al momento Kenke. Hola cielo, ¿qué tal? Yo soy Carlos Iván Medina de Kenke. En medio de tanta tarea a un gobierno, ¿para qué le sirve el arte? Carlos Iván Medina es el teclista de Carlos Vives de toda la vida. Este hombre es uno de los mejores músicos de música pop colombiana que haya existido en los últimos 50 años y él es uno de los miembros fundamentales de Kenke. Y Kenke siempre hará ese tipo de preguntas. ¿Para qué le sirve el arte a un gobierno? Maravilloso. Pues gracias, Carlos Iván, por la pregunta y a Kenke. No solamente al gobierno, yo creo que a toda sociedad, y más una sociedad que aspira a la paz, no solamente el arte, la cultura, son elementos fundamentales de la construcción de una sociedad en paz. Y yo creo que a través del arte se logran muchísimas cosas, como la sensibilización, la cultura, son muchos los mensajes que se pueden lograr a través del arte. El arte como, digamos, como expresión de la realidad de una nación, el arte también como instrumento, por ejemplo, para todas esas personas que se encuentran marginalizadas en una sociedad, el arte como una forma de empoderamiento, por ejemplo, dotar a nuestros jóvenes, a la infancia, a los niños, algo que, por ejemplo, yo toda la vida he dicho, por ejemplo, yo no vengo de una familia privilegiada y digamos que hasta mi generación tener acceso a la formación en música. No la clase de flauta ahí que le dan a uno y que es aburrida, y que es la flauta dulce, que yo me sabía como 3 canciones que todavía me las sé. El himno de la alegría. Exacto, el himno de la alegría, la de perfidia, en fin. Pero otra cosa es el acceso de verdad al arte, por ejemplo, a dibujar, a pintar, a tocar un instrumento. Eso es algo que todo ser humano debería tener como algo para la vida, es una habilidad para la vida más allá, yo creo que es fundamental, digamos, como instrumento, además en una sociedad donde todo es privilegio, donde la educación se convierte en privilegio, yo creo que el acceso al arte se tiene que democratizar, y en todos sentidos, desde la formación, es la cantidad de talento que hay desperdiciado. Por ejemplo, cuántos niños que son artistas potenciales y que sencillamente no tienen acceso y que tienen absolutamente el talento de pronto para ser grandes en todo, en la música, en las diferentes expresiones, digamos, del arte, la pintura, en fin, teatro. Y todo lo que se podría lograr a través de, digamos, de ese desarrollo del arte y la cultura. Ayer aquí sé que la respuesta me vas a decir, yo no tengo ni idea de eso, pero yo sí tengo una pregunta hace rato y es, ¿por qué no avanza la construcción del centro histórico de memoria histórica que queda en la 26? Eso es arte. Bueno. Pues tiene que ver con el arte, tiene que ver con la violencia y todo, pero... Yo voy a decir y me voy a permitir hacer una crítica que es también y es muy personal, muy individual. O sea, a mí por lo menos no me mató como ese... Yo digo que es como un Pokémon. No estoy diciendo que sea bonito, pero está quieto. Sí, eso tiene cualquier... Además que hay una injusta, digamos, atribución de responsabilidades a la actual directora del Centro de Memoria Histórica, porque eso no lo maneja ella. Eso lo maneja la Agencia Nacional de Infraestructura. Claro. Y ahí venían una serie de retratos. O sea, no se trata de estar con el espejo
espejo retrovisor, pero hombre, es una obra que entregaron con cualquier cantidad de inconvenientes que ahí se están tratando de subsanar, a ver cómo arreglan ese Pokémon, pues para que sirva Podría para algo. peluquearle las puntas. Ella lo ha repensado, de hecho, alguna vez me comentó lo que tenía pensado como para darle a eso un sentido. O hacer uno al contrario dentro de para la- que encaje y entonces... Algo así, es un ¿Te lo has visto, marciano. Mauricio? ¿No lo ha visto? No sé de qué Es están como- hablando. Yo la verdad es no como logro un man, entender es como un que man se- con el pelo parado así. Sí, no, es un Pokémon, una cosa loca. Yo digo, pero ¿cuál? No es bonito. No es bonito, pero es que sea debería bonito, no es existir. bueno, en fin. Pero más allá de eso, pues obviamente es un elefante blanco que hay que acabar, o sea, que eso se tiene que terminar en una obra construida, hay una inversión allí, y sé que se tiene toda la voluntad de sacarlo adelante, pero tenía ya errores y problemas en la construcción, en fin, que no son, digamos, responsabilidad del actual director del Centro de Memoria, porque ya tiene la voluntad de sacar esa obra. Cielo, te voy a traer, no te voy a desviar mucho, pero te voy a traer, hace un momentico, antes de la estupenda pregunta de Germán. que me Ay, encantó, gracias. encantó, Por además, fin lo hice de- una lo de- buena. Lo de los Pokémon. Es, eh, hablabas digamos, de la poca idoneidad que tienen ciertos funcionarios o ciertos participantes o en el Congreso, de la poca idoneidad, del poco buen manejo que se le da a las situaciones que exigirían un mínimo de conocimiento para poderlas manejar, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de preparación para estar en esos cargos. Estamos hablando de que lo ideal sería que el congresista, el senador, el representante de la Cámara, el viceministro, el jefe del departamento administrativo, lo que fuera, estuvieran realmente preparados para esos cargos. Y voy a mezclar con una cosa, y es que Fernando es parte de este podcast, de hecho es lo que llaman de Antonio Nariño el precursor. El precursor de este podcast, él fue el que dijo, papá, deberías hacer un podcast. Y deberías hacerlo así, y él trabaja con nosotros, él maneja toda la parte de YouTube, y está estudiando filosofía. Y me dijo el otro día, creo que voy a hacer mi tesis de grado, ponle cuidado, voy a hacer mi tesis de grado sobre un modelo de régimen político que esté basado en la aristocracia. Imagínate esto en el siglo XXI, ¿no? Mejor dicho. Pero claro, y entonces lo conversamos y fue muy agradable porque en un punto, claro, eso suena como que mi hijo se la fumó verde y está diciendo tonterías, pero cuando desarrollas el asunto, empiezas a dar cuenta que hay un pedacito sobre el que te quiero preguntar que no está tan loco. Él dice, ¿qué pasaría si para ejercer cargos públicos de elección popular o de nominación por el regente tuvieras que tener una cantidad mínima de evaluación académica que no puedas esquivar? Tienes que tener estudios en esto, y tienes que haber pasado exámenes en estas materias y mostrarme, yo tengo el certificado del ICFES de que soy una persona que distingue entre la Constitución y el Catecismo, por ejemplo. ¿Tú qué opinas de eso? Varias cosas. Lo primero es que, digamos que es una visión que uno puede entender la buena intención que hay detrás de esa posibilidad o de esa visión o de esa propuesta, lo que tiene una propuesta de cómo se llevaría de mejor manera las riendas de la administración en un país. Pero estamos en Colombia, digamos, de por sí acceder a la educación básica, hasta ahora estamos diciendo que gratuita, acceso público, en fin, la educación superior, de alguna manera también es un privilegio, de calidad, porque además no es cualquier, o sea, para tener mayores posibilidades en el mercado laboral o en el mundo laboral, entre mejor calificada esté la universidad a la que se accede, pues más posibilidades hay. A partir de ese momento, si en un país tan absolutamente inequitativo como Colombia se empieza a limitar, hablábamos justamente antes de esta pregunta en la hazaña que fue que alguien con las condiciones del presidente Gustavo Petro llegara al poder en un país clasista, en un país que ha pertenecido históricamente a las primeras, a algunas familias, digamos, en fin, sería casi que imposibilitar por completo el acceso y la democratización de ese poder. Y eso, digamos, está el caso de Francia, por ejemplo, ya tiene la Escuela Nacional, la Escuela de Administración Pública, que es muy robusta, ya hay como toda una cuestión de formación de lo que es el funcionario público, la ENA, pero son las condiciones particulares, digamos, de ese país que permite tener como una élite formada, una élite en el sentido de que tienen todo un camino de idoneidad académica, pero también ahí viene una reticencia de mi parte es hasta qué punto hemos tenido presidentes que no tienen ni siquiera, o sea, autodidactas, y no necesariamente han sido, o sin estudios superiores, no es una condición de hecho. Ya hemos tenido presidentes que han estado en Harvard y que son terribles. Y que sirven, a ver, o sea, si tenemos un caso concreto actual, ¿de qué nos sirve que el fiscal general de la Nación sea un doctor de la Universidad de Nantes en Francia en temas de derechos humanos? O no me acuerdo en qué fue, creo que fue, no me acuerdo su tema.
en cuanto a garantía o en buen desempeño, yo creo que hoy en día es una de las figuras que, bueno, no sé, habrá quien lo admire o algo así, pero es muy criticable. No en esta mesa. Aquí no. Es muy criticable como... Y a los que lo admiraban en la cuadra les compramos la casa. Entonces, como por ejemplo... Por eso hay que 2 casas. ¿Hasta qué punto? Yo diría que, y mira que lo conectaría incluso esto más con la pregunta inicial del arte. Yo creo que no hay que sobrevalorar los diplomas. O sea, el mundo está lleno de salvajes diplomados y con cualquier cantidad de títulos, como de personas que no accedieron a la educación pública, que son absolutamente... A la educación pública, no son a calidad de educación. El mundo está lleno de salvajes, de salvajes diplomados. No se nos olvide, sí, ¿en qué tiempo más o menos estamos? Yo voy a hacer un marker ahí. O sea, eso no es garantía. Yo creo que hay que reforzar más la cuestión de la ética, de los valores, de formar seres humanos integrales en sentido moral, y no tanto es porque diplomas, por favor. Cielo, no, diplomas, hasta quienes los compran, y por eso por allá hacen que les hagan las tesis y después los denuncian por plagio. En fin, o sea, como que esa carrera por el diploma, eso no habla de idoneidad. En cambio, no se critica la idoneidad de funcionarios que son absolutamente cuestionables, cuestionados, con cuestionamientos graves, pero acceden al poder, pero es que son técnicos, que han trabajado, tienen una experiencia, ampliación, una experiencia en desfalcar, en burlar los controles del Estado, en enriquecerse a costas de los recursos públicos. Eso es idoneidad. Yo creo que hay que partir del principio, comenzar por pensar qué se entiende por idoneidad. Te fuiste para donde ¿Diplomas? naturalmente iba a ir la conversación y sin duda estás siendo legítima. Tengo tanto que decir. Está siendo legítima. Solo que agrego, fui insuficiente en la explicación. No, estamos hablando no de entrenamiento técnico. Estamos hablando de entrenamiento fundamental en términos epistemológicos para abordar la responsabilidad que significa ser representante gubernamental de una comunidad. Entonces, eso implicaría que más que lo técnico, que importa que sepas qué hacer en el Congreso, no como esta niña que llegó y no sabía cómo se hablaba o cómo no, pero eso importa, sí, un poquito. Pero importa es qué significa, por ejemplo, la constitución política de un país. Es que, Cielo, tú lo sabes, señores allá en el Senado no saben nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, e incluso en ese sentido, y ya entiendo mal la pregunta, comparto esa preocupación que además se ha manifestado. De hecho, se la manifesté desde las cosas que le manifesté al señor presidente, es que es necesario fortalecer escuelas de pensamiento, más que la educación del diploma y allá, que escuelas de pensamiento es que el ciudadano o el que quiera o el que tenga la posibilidad de acceder a instancias de poder, a la administración pública, tenga los elementos fundamentales. Es que no es posible que alguien llegue, precisamente por eso se ven tantas incoherencias, es porque ni siquiera saben muchas veces, y es algo palpable, las diferencias entre las posturas ideológicas, ¿no? Lo que implica ser progresista. Por eso se tejen además tantas falsas noticias y se confunde todo con todo, que comunista, que el hecho simplemente de saber la diferencia, las repercusiones, lo que implica tener una identidad o una tendencia política, que además esa diversidad es fundamental en la democracia. Es que acá no se trata de uniformizar y decir acá todos tienen que ser progresistas y los vamos a adoctrinar, como dicen. No, lo que se trata es dotar al ciudadano, a todos, para que encuentren la diversidad que existe en el encuentro político, encuentren las diferencias y tengan los elementos necesarios como seres integrales para tomar las decisiones desde una perspectiva ética. Yo diría de pronto más por ese lado. Y es fundamental que haya un ABC de los mínimos que se tienen que tener para estar desde esas posiciones, digamos, de administración o de poder, y que sería más en el sentido, yo lo veo más como en el sentido de la que me cuestiona más en un país como tan corrupto y como con esos índices tan altos de corrupción y de violencia y todo lo que eso implica, ¿no? Porque pues es un país en el que se permite mucho que a la gente se le ponga un precio, que todo el mundo se le busca el precio. Entonces, yo creo que incluso más allí que lo técnico, algo así, es la cuestión de eso, en valores, en coherencia, en que hay algo más allá de lo material, porque aquí sí la carrera es por quien acumula más dinero, quien aprovecha su cuartico de hora, porque además hay una mentalidad que viene de atrás que es como, pero uy, lo pusieron donde era, ese sí ahora se le apareció pero la Virgen. Vienen desde los papás, porque es que si no estudias algo que te da plata, ¿para qué estudias eso? Fatal. Usted desobedeció, evidentemente. No, no, mi mamá no era así, mi mamá nunca. Pues, atrás mío está mi prima y 2 compañeros de ella, entiendo, no han salido del colegio todavía. Que vinieron además a verte, me imagino, porque si no... Vinieron a visitarme, pobrecitos, llegaron a esta hora y yo los metí. Qué horror, qué pecado. ¿Ya salieron del colegio los 3? Sí, ok. Ya salieron del colegio, están empezando su universidad. Ellos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tienen que estudiar?
No qué carrera, porque yo me imagino que uno estudia lo que quiera, pero Yo esa conversación la tuve justamente anoche con mi hijo que tiene 11 añitos y está en una edad preadolescente en la que por las noches antes de dormir se pone un tema y empieza a hacerme preguntas. Y él entró en una crisis existencial que digo, esta generación, a mí ustedes me sorprenden mucho. La verdad es que todo el tiempo digo, pucha, van a un ritmo y van a una velocidad y el mundo para ellos crecieron con el internet, crecieron con eso, o sea, el mundo para todo lo que para nosotros era una imposibilidad y una dificultad, para ellos es que todo lo tienen ahí. Con las respectivas también temores propios de su generación. Mi hijo dice, si me equivoco, mamá, de lo que quiero hacer. Entonces, ¿cuántas veces tendré derecho a equivocarme? Porque yo no sé. Mi hijo tiene fascinación y Casa de Herrero, ¿a dónde Pablo? Mi hijo le encanta la policía, los militares, pero entonces a la vez dice que también le gustaría ser artista, en fin. Entonces, ¿qué le decía yo? Yo creo que uno no tiene que partir de un criterio para ganar, además empezando qué significa triunfar, ¿no? Triunfar es que uno que aspira a tener cosas materiales, tener abundancia económica. Yo creo que uno ha triunfado en la vida en la medida que hace lo que considero desde la independencia, lo puede hacer feliz, en la medida que puede desarrollar el potencial que uno tiene, que no tiene que partir de lo que la sociedad me diga o el vecino, de compararme, porque es que cada ser humano en su individualidad tiene cualquier cantidad de potencial para hacer, no necesariamente lo que le están imponiendo, digamos, la tendencia, ¿no? Es que ahorita lo que tiene que estudiar ingeniería de sistemas, que eso es lo que pagan en ese momento. Tiene que estudiar sistemas de datos. Sí, yo digo, y hay un fenómeno que está preocupando mucho a la academia superior y que está causando mucha crisis, para que ustedes lo sepan, por lo menos en las universidades. Hay mucha deserción en este momento y eso obedece a varias cosas. Por ejemplo, hay una desmotivación en el sentido de hasta qué punto la educación superior implica o permite una retribución más adelante en términos de mayores beneficios cuando se es profesional. Porque entonces los jovencitos se encuentran ante una realidad, es que si yo me mato 5 años, por ejemplo, estudiando medicina, y resulta que salgo y voy a ganar lo mismo que estudió alguien que hizo una carrera técnica de 2 años y resulta que está ganando en el mercado laboral el doble que yo, en cambio a mí me van a tocar jornadas terribles, una responsabilidad terrible, pues ¿qué motivación voy a tener? Entonces yo creo que si uno empieza, y es lo que yo le decía a mí, mira, si uno empieza a partir de esos cálculos, no creería yo ideales en el sentido de qué es lo que más me va a representar, si la plata o el dinero o la riqueza se vuelve en sí un fin en sí mismo. Incluso si se logra, no necesariamente es una garantía de felicidad o de sentirse a gusto con lo que uno hace. En cambio, hombre, a mí me gusta cantar, que no, miren, la vida está llena de ejemplos de que gente que le dijeron que eso no, que en la casa le dijeron no, que por ahí no era, y resulta que era su talento y la persona que fue lo suficientemente terca para desarrollarlo y sacarlo adelante y todo fue pucha. Lo mínimo que obtiene es que va a ser feliz, porque va a hacer lo que quiere. Entonces, así como la canción de Diomedes Díaz, si quieres ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Y partir de eso. La tesis que tú estás proponiendo, ojalá la pudiéramos adelantar. Mira, hagamos una cosa. Aquí entre nosotros dos, con el silencio, que no sepa nadie. Lánzate de presidente y eres presidente dentro de 12 años, más o menos, ¿sí? Y dentro de 12 años, entre tú y yo, hacemos lo que yo creo que salvaría a este país. Y es que nos apoderamos del Ministerio de Educación. A nosotros les damos salud, les damos muy buen presupuesto, pero arte también y deporte renovamos también. Completamente el sistema educativo. Y proponemos que los niños colombianos crezcan para buscar en la carrera un prisma para leer la vida y no para llenar el estómago. Porque si tú cambias el sentido de la carrera, es que yo fui orientador profesional y eso que tú estás diciendo es lo que yo veía. A los estudiantes, a los muchachos bachilleratos de Colombia, los preparan para que escojan algo con que llenar el estómago, no con que ser felices, ni prósperos, ni fértiles. De acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? El muchacho que se moría por ser carpintero porque ama la madera, él tiene que irse a estudiar ingeniería porque es que si no, no es decente. Ingeniería mecánica porque si no, no. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Porque es que vemos la carrera como el vehículo para llenar el estómago y no para leer la vida. De acuerdo. La carrera debe ser el vehículo para leer la vida. ¿Y la quieres leer como médico? Léela como médico. Y ponte el día de mañana que no tengas hospital, un bar espectacular pensando como médico. De ahí que se mire los talentos, la vocación. Yo creo que hay que escuchar también lo que viene como así como el fondo de con lo que yo me siento bien, lo que me produce placidez, que cuando uno tenga que trabajar, porque es que además, afortunadamente, yo lo imagino, no te estreses que si te equivocas, pues bueno, pues la vida está llena de eso, de equivocaciones, de errores, de triunfos, y con eso en la carrera y en todo hay que lidiar, en el amor, en el trabajo, con eso hay que lidiar. Entonces yo creo que, se me olvidó lo que iba a decir, qué pena. Pero eso me encanta porque, ¿sabes qué? Me quiero volver a meter en aguas profundas. Y voy a contextualizar, aunque pareciera que sobre, pero no, porque tengo claro que no quiero
No quiero generar una polémica, pero sí quiero generar una enseñanza de parte tuya hacia nosotros. Yo voté por Gustavo Petro y no me arrepiento. Lo que yo quería que pasara, pasó y era un punto concreto. 6.402 asesinatos de Estado que tenían que ser evaluados, juzgados, condenados y todo lo que está pasando. Y en ese sentido yo gané. Yo no tenía expectativas de ninguna otra índole, aunque te confieso que una partecita romántica mía quería, ojalá le vaya muy bien. Pensando en la conversación contigo y en que yo quiero sacarle el mayor provecho a esta conversación que va a quedar ahí, para que aquel que llegue a este punto, de repente diga, voy a darle otro pensado a ciertas cosas, no más. He conversado con personas muy cercanas a mí, se les he dicho, si usted pudiera preguntarle algo a la persona que le habla al oído a Petro, ¿usted qué le preguntaría? Seguramente no seas tú, pero déjame usar la maqueta. Y en general todos coincidieron con lo siguiente. Me dijeron, mire, queremos creer que las intenciones son buenas, queremos creer que ha habido accidentes que no lo han permitido, pero por favor que nos contesten, ¿por qué se comunican tan mal? Y cosas que habrían podido salir bien, de facto, salen mal de hecho comunicativo. Y me trajeron una pregunta, y te la voy a traer, y aquí ya me callo para que tú de verdad nos enseñes. El evento de la columna de María Jimena Duzán fue un evento desde mi punto de vista, yo comenté la columna en mi columna, en donde yo digo, pucha, era tan sencillo. Oye, a ver, María Jimena Duzán es una mujer que evidentemente se la jugó por Petro durante toda la campaña. O sea, nadie lo duda. Es más, a mí me fastidiaba que, pues, querida, ven, ya se te notan las ganas. Y de repente un día, de la noche a la mañana, como dicen los argentinos, al pedo, saca su columna en donde dice, oiga, mano, ¿a usted le pasa algo? Y por si acaso le pasa, yo les recomiendo, díganoslo y lo resolvemos entre todos. Y bueno, se viene el mundo entero contra ella, el mundo entero del pesimismo, seguramente los del otro lado se pusieron felices, no sé. Pero yo decía, era tan fácil como, me voy con esta señora, la invito a medicina legal y me voy con un crew de mi equipo de comunicaciones y le digo a un patólogo y a un biólogo, digo, hagamos por favor, mi sangre. Dígale a la señora que tengo en la sangre. Y se acabó el problema. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que vivir en esta duda de, ¿será que se cayó y se rompió la rodilla? ¿Será que está mareadito hoy y se nos desmaya y no viene al Consejo de Ministros? ¿Será? ¿Por qué? Para ponerte un ejemplo muy puntual y muy pueril, yo sé, hay cosas más profundas. Pero ¿qué pasa con eso? Varias cosas. A ver, a mí me ha llamado mucho la atención ese doble rasero con el que se juzga el presente gobierno. Yo creo que es el primer gobierno progresista de la historia y que yo creo que no es una frase de cajón y hay que entender lo que eso implica. Venimos de toda una tradición de más de 200 años bajo unas líneas, unas prácticas, una tendencia. Y a veces el ciudadano de común, yo tengo la impresión de que no dimensiona hasta qué punto esa puesta en marcha, nada más del programa de gobierno, toma unos tiempos que incluso son los tiempos administrativos. Hasta hace poco tenemos un Plan Nacional de Desarrollo propio. Hasta este año tenemos un presupuesto propio con las previsiones de gobierno. Cuando uno llega, uno se encuentra el primer año cumpliendo las metas, los programas y lo que le dejó orientado, digamos, el gobierno anterior. Entonces estamos hablando que a este presidente de repente quieren que fuera como con una varita mágica, que en cuestión de pocos meses lograra implementar un plan de gobierno que yo creo que finalmente lo que hace es establecer un compromiso material de aplicar lo establecido, las garantías y las promesas de la Constitución del 91. ¿Y eso qué implica? Lidiar además con toda una tradición al interior de las mismas, que yo creo que eso ustedes lo han visto recurrentemente, que es una de las críticas que el progresismo le hace al presidente. O sea, como que se recibe críticas de todo lado en el sentido de que las instituciones siguen estando en manos de personas de los gobiernos anteriores. Es que no es tan fácil, digamos, o sea, además yo por lo menos cuando llegué allí a Prosperidad, yo no hacía como, no, entonces me voy a cambiar aquí, voy ya por línea política y todo, no, la gente que cumple con sus obligaciones, la gente que cumple con lo que le corresponde, hay una cuestión de, ¿cómo decir?, de experiencia que obviamente pues muy torpe sería uno si no aprovechara, pero hay una realidad también, es que hay una mentalidad, hay una forma, digamos que uno tiene que lidiar mucho
con ese funcionario que uno le está diciendo, mire, yo conozco la ley, eso se puede hacer, es legal, es constitucional, es legal, o sea, no hay nada que me lo impida. No, eso es tradicionalmente, no sé, sí, pero es que precisamente eso es un nuevo gobierno, tenemos otra perspectiva, otra forma de aplicar la política porque vamos orientado a esto, hay que hacerlo de esta manera. Empiezan una serie de trabas que se salen de manos, no solamente del presidente, sino muchas veces de quienes estamos a la cabeza, que queremos materializar una orden, una línea, una política pública, pero se encuentra uno por el camino entre una decisión con cualquier cantidad de obstáculos internos, que eso cuando lo ha relatado el enemigo interno y todo eso, hay que vivirlo para saber y mencionar hasta qué punto es frustrante, porque la voluntad política se tiene, pero la cantidad de pendientes que no son muchas veces de carácter legal, sino incluso la resolucioncita, la trampita, no sé qué, que hace que que cambió el gobierno, pero el poder, como dices, incluso al interior de las entidades del Estado lo sigue teniendo, y no se trata de estigmatizar aquí a nadie nada, sino una forma diferente de concebir el Estado, de concebir la aplicación de la misma constitución política, que es una constitución abierta que permite desde la aplicación de un gobierno con perspectiva neoliberal hasta un gobierno progresista. Digamos que las dos caben dentro de ese marco constitucional. Entonces, para ir a lo concreto de tu pregunta, y digo yo en cuanto digo, hombre, démosle el tiempo el mandato, démosle el tiempo de aterrizar, listo, el primer año dice, no, ya pasó, sí, este año tendrán que materializarse, digamos, muchas políticas del gobierno, pero los resultados también se están viendo en materia de narcotráfico. Miren nada más la cuestión de la inflación, la economía, contra el dólar, contraria a todas esas digamos, esa campaña que se hizo atemorizando que, mejor dicho, acá nos íbamos a volver Venezuela, que es la economía a pique, que no sé qué, la realidad nos ha mostrado otra cosa, en muchos sentidos, entonces como que de fortalecimiento de lo público, que no implica una perspectiva ni comunista, ni socialista, ni nada, o sea, es una apuesta socialdemócrata, a mi juicio, de aplicación de la Constitución del 91. Ahora, en cuanto a la comunicación, para no desviarme de pronto de la pregunta inicial, yo creo que hay falencias y la hemos dicho todos, pero pues también es complejo en el sentido que uno dice, bueno, de pronto se hace el mejor esfuerzo, de pronto es como, porque muchas veces se comunican tarde, y yo hice la crítica como cosa rara públicamente recientemente porque me parecía frustrante, yo, pucha, ¿cómo es que no nos adelantamos? Cuando uno sabe que una noticia puede ser tergiversada, que va a salir, que uno tiene que medir el impacto también de esa noticia, darle a la opinión pública los insumos y la información suficiente para que no se vuelva, digamos, una noticia que sencillamente es cuestión de que haya una buena información, una información certera, no se vuelva una bola de nieve de desinformación y de tergiversación cuando al final hay una realidad que tarda en salir a la luz pública y cuando sale es demasiado tarde porque ya el daño está hecho. Y esa es una crítica que hemos hecho al interior. La cuestión de la agenda del presidente. Lo hablábamos reciente. Yo encontré muy lamentable la columna de María Jimena en el sentido de que es una periodista, una voz absolutamente creíble, una voz seria, una voz concienzuda, rigurosa. Y pues ahí estaba alimentando precisamente una serie de especulaciones y todo que a mí me parece que atentan contra algo que soy una defensora. A mí me dicen que yo no soy defensora de principios del marco constitucional, pero de la dignidad humana. Y a mí me aterra hasta qué punto a él lo han querido, pucha, o sea, es que le controlan hasta, o sea, desde qué se pone, qué come, qué hace. Y yo digo, o sea, él tiene que andar como con una cámara hasta para entrar al baño diciéndole, estoy aquí en ese momento, un presidente. Además, con una agenda como la que él maneja, que muchas veces, y es cierto, por ejemplo, yo alguna vez vi que se estaba formando ahí, que dejó plantados o no sé qué, en un día en el que yo había tenido la oportunidad de estar desde por la mañana hasta por la tarde, noche, había coincidido, digamos, la agenda cuando nos llamaron nosotros a un espacio que era de la agenda de ¿cómo se llama eso? La mesa social, o bueno, eso tiene un nombre, digamos, él cita de acuerdo a sectores, a la gente de gobierno, y yo ese día había coincidido casi que todo el día y vi cómo empezó a crecer la información de que dejó plantado a tal persona. Dejó plantado es que él hay una cosa en el manejo del tiempo. Yo creo que es una persona que, tanto como presidente como persona, es una persona que se sale un poquito de lo común, del molde, pues de lo que uno espera, de todas esas formas, del respeto por todo lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Con los horarios, con el que se puede ir respetuoso, por eso es una persona que yo he visto como para una cita o para una reunión o para un comité que uno en principio diría, eso en media hora se resuelve, y cuando él se interesa en un tema o en algo, es que no le corre el tiempo, o sea, se puede tardar 2 horas y todo hasta que soluciona, no maneja los mismos tiempos. Eso es algo que ya es propio, yo creo, de su personalidad. Y el problema muchas veces es que eso no es algo que se pueda avanzar o que se pueda saber, sino que empieza un retraso, una agenda muy cargada, y que necesariamente eso que ha seguido pasando, entonces eso lleva a una serie de incumplimientos, digamos, en cuanto al tiempo de llegar a las diferentes reuniones. Pero cuando uno va a ver o sea,
absolutamente reventado con una carga y una agenda absolutamente rica en la que pone carga, en la que pone cara, en la que ha estado, ha querido estar en todo el territorio nacional, cumpliendo una agenda internacional robusta también, y que yo necesariamente veo, hombre, hay momentos en que es una cuestión de humanidad. Yo por lo menos muchas veces de los días que quería como, pucha, desconectarme y descansar. Uno a veces necesita eso, como descansar a todo ese ruido, a toda esa bullicio, a la responsabilidad, al día a día de jornadas tan pesadas, y tomar el tiempo para reflexionar, para leer, en fin, pero no, entonces agenda privada, entonces ahí empiezan a especular, no, eso es que estaba, quién sabe, de fiesta, es que eso es quién sabe qué anda, entonces ir a someterse me parecería atentatorio a la dignidad humana. Yo, por ejemplo, nunca he consumido droga y me dicen, ay, viciosa, a mí también me acusan y, ay, deben estar haciendo quién sabe qué, eso, de todos los calificativos. Yo me sometería a algún tipo de examen, algo, no, me parecería una afrenta, eso es como si a mí en la casa me dicen, ay, o a la niña que en una época, yo me acuerdo que eso cuando me lo contaron alguna vez un caso de que ya la niña que llevan a donde el médico a ver si es virgen o no. Pues pucha, yo creo que a mí me hubieran pasado por una, me voy de la casa, me voy de la casa, no me dejo someter al examen y no necesariamente porque tuviera que esconder, sino porque me parece una afrenta a mi dignidad. Hemos llegado a un punto en el que creo que celebro que ya hemos llegado. Mi opinión, aquí sí, mi opinión, es que independiente de los logros que el gobierno ciertamente ha alcanzado y que no se pueden negar si uno va y los evalúa, el gobierno tiene un gran problema de mercadeo. Y el mercadeo no es un concepto del capitalismo desde mi punto de vista, el mercadeo es un concepto de lo humano. Uno tiene que saber vender las ideas. Así sea a sus hijos, así sea a su hermano, a su compañero de trabajo y a su pareja. Tienes que saber vender las ideas. Esa idea que tú me estás contando, voy a partir del principio de que aquí no hay dudas de la buena fe ni tuya ni mía. Yo te la compro y digo, marica, pero te faltó mercadeo. Porque es que resulta que el mercadeo es, tú me dijiste, tú saliste y te empeñaste en decirme, yo soy el cambio. Eso es un factor de mercadeo. Tú me vendiste una palabra que es indescifrable. ¿El cambio de qué? Pero compramos, la gente compra la obnubilación del cambio. Entonces, vendes el cambio. El cambio a 200 años de hegemonía oligárquica, opresiva, ventajosa, capitalista salvaje. Ok, ¿tú me vendes ese cambio? Sí, ok, listo. Luce como si estuviéramos cambiando. Y yo sé que el cambio está pasando y yo me doy cuenta. Mira, la relación mía con la policía en la calle cambió. Porque yo sé que gracias al gobierno de Petro, hoy en día el policía, no es que me respete, le da miedo pegarme. Eso lo tengo claro. Y bueno, se lo agradezco a Petro. Ojalá lleguen dentro de 100 años que de verdad no me quiera pegar. Pero por lo pronto están que le da miedo pegarme. Eso se lo da a Petro. Los 6.402 personajes que están siendo finalmente investigados, se lo debo a Petro. Yo quisiera que todo funcionara, pero cuando resulta que en el mercadeo el man me ha vendido ciertos cambios y no toda la prensa en contra de él, porque esa es otra cosa. Entonces la prensa, querido, con la prensa ganaste las elecciones. No me vengas con el cuento de que ahora la prensa es tu enemiga, cuando la prensa era tu enemiga en elecciones y no tenías poder. Entonces tú ganaste las elecciones y ahora la prensa toda es mala. No, querido, la prensa no es mala. Hay periódicos por los que saco la mano y la cara, El Espectador. Ah, no, yo también. Siempre. Entonces, cuando El Espectador me publica algo, yo digo, hey, querido, esto no puede ser mentira. Y entonces empiezo a ver que empiezan a pasar cosas que en términos de mercadeo se me parecen a lo anterior. Y desafortunadamente la mente humana, cielo, empieza a hacer asociaciones y digo, hermano, ¿dónde está mi promesa? Y desafortunadamente, creo yo, y ya me callo para que tú me hables, es Petro tiene a favor de sí mismo el conglomerado de gente pensante del país. Tiene a los artistas, tiene a los intelectuales. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué hago? Yo digo, yo me la paso retando. Yo quiero que venga uno de derecha que me aguante conversación. No conozco el primero. Cancino, que no están de derecha, la sacó muy bien. El único. De resto es que dan grima. Argumentan. Los de izquierda, desafortunadamente para el mundo, argumentan muy bien en el término del territorio de la dialéctica. Para mí, una de las grandes virtudes de Petro. Es un gran dialéctico. Entonces, cuando llegamos a eso, pues claro, yo tengo amigos de verdad de izquierda, militantes, que están diciendo, mira, Wally, en el podcast con Wally me dice, sí, hermano, usted tiene razón, la están embarrando. Entonces, fíjate, tiene un apoyo de gente que piensa y que por más que lo quiera y que por más que quiera, no se come el cuento que le vendan. A eso habría que ponerle inteligencia, ¿no crees tú? Pero absolutamente de acuerdo, y esa es una crítica compartida y que hemos dicho, incluso él yo creo que la observa. Ahí, lo que tú dices, eso, a mí me gustan mucho los adagios populares, muchas veces resumen muy bien las ideas, por ejemplo, no hay solamente que ser, sino aparentarlo.
Y estoy de acuerdo, o sea, el gobierno del cambio en los pequeños detalles también el diablo está en los detalles, digamos, o sea, y muchas veces hay mensajes, a mi juicio, que no son tan asertivos o que no son tan representativos de lo que es el cambio, que permiten fácilmente construir una narrativa porque se centra la atención en esos gestos o en esas impresiones, digamos, o en esos hechos que desvirtúan una apuesta de cambio que él lidera, en la que creo, y que de pronto se van dejando por ahí por el camino y no hay una línea de defensa, no hay una línea que contrarreste o que ponga una solución, digamos, a esas señales que se mandan que son equívocas. Yo creo que todo gobierno, así como el ser humano, pues tiene que estar ser muy receptivo a ese tipo de críticas y mirar cómo va solucionando, es decir, cómo pone, por ejemplo, en materia de comunicación. Bueno, efectivamente yo considero que se falta mucho en materia de estrategia, de difusión, de que la agenda, por ejemplo, a mí me parece lamentable que muchas veces nos vemos una agenda de defensa cuando se están haciendo cuantas cosas maravillosas. La reforma de tierras es la primera vez que la reforma agraria, digamos, tiene una de verdad, hay un compromiso con presupuestal, un compromiso, por ejemplo, toda esta labor que se está haciendo desde la SAE, o sea, como toda esa cuestión en materia de inclusión financiera, por ejemplo, con el acceso al microcrédito para contrarrestar el gota a gota, o sea, hay una cantidad de políticas que son evidentemente trascendentes, importantes, y que de alguna manera es como si eso quedara como por allá en el rincón del olvido y no tiene el respectivo o la proporcional alcance que debería tener. Claro. Pero también un argumento, y si me permites, que es algo en lo que no se ha pensado ya y yo espero, o sea, eso puede causar polémica al decirlo, pero y lo vi desde Prosperidad Social, cuando uno llega a un cargo de estos, había una costumbre, y eso viene de todos los gobiernos anteriores, y ahí no se criticaba, es que de todas las entidades se disponía una gran partida presupuestal para hacer difusión y propaganda del gobierno. Hay paquetes de eso. Entonces a uno lo empiezan a abordar. Y yo no tengo nada en contra, digamos, pero por ejemplo, cuando nosotros llegamos nos hablaron de la austeridad en el gasto, entonces como que uno empieza a valorar, bueno, pero si tanto presupuesto se me va para comunicar lo que estamos haciendo y para que salga la propaganda de prosperidad, o sea, no es una propaganda para hacer nada, sino para la labor del gobierno. Entonces uno empieza como a valorar, ¿qué hago? Si no accedo, si no utilizo, digamos, esa posibilidad, queda invisibilizada mi gestión. Pero si lo hago, hombre, ¿cuánto me cuesta? Y aquí, ¿cuál es mi prioridad? Atender a cuánta cantidad digamos, de hogares o de personas o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad, digamos que ese recurso lo podría priorizar en ese sentido. Entonces yo creo que no es para atribuir solamente eso allí, pero yo creo que sí hay una repercusión que habría que pensarlo, y eso lo tiene que pensar es un estratega en materia de comunicación de cuál sería la mejor apuesta. Yo creo que tiene que apostarse a un reforzamiento de todo lo que es democratización de la comunicación también, o sea, no solamente de los grandes medios, nada, sino que para que la ciudadanía se apodere también, digamos, de redes de comunicación, de difusión, todo lo que es los medios alternativos, todas estas formas que existen alternativas, que no es el gran medio de difusión, y robustecer también desde ese sector, porque hay algo que tampoco podemos desconocer, Mauricio, y es que necesariamente, digamos, en cuanto a los grandes medios de comunicación, que eso es un hecho palpable, o sea, no es lo mismo la difusión que uno tiene en el medio comunitario, en la ¿cómo se llama esto? Las emisoras comunitarias, que si uno prende RCN, que son millones de colombianos conectados allí, y esa versión que se construye allí, pues obviamente se impone como lo central en el debate. En cambio, otros temas que son polémicos pasan invisibilizados, y podemos, de la actualidad política actual, sí que tenemos casos que hay cosas que son muy escandalosas y que de repente estamos hablando más del gasto de la primera dama, sin pensar en cuanto, como no se trata de solamente el retrovisor, sí, una crítica es legítima, hacer un control, se justifica, no se justifica, pero no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando o sea, comparemos eso con las anteriores, hagamos un análisis objetivo, es que se justifica tanto presupuesto, tanta partida, cuánto gastan las anteriores, en fin, pero por el lado pasa de agache cosas como lo que está pasando, por ejemplo, con la liberación de Arturo Char, o con lo que está pasando ahorita con el cambio de juez que se retira al fiscal cuando tiene que pronunciarse sobre el caso de Uribe. O sea, como hasta qué punto una información es más trascendente que la otra, y necesariamente yo, y eso sí a nivel individual, yo tengo una impresión, es que sí, en otros gobiernos siempre se le apostaba mucho a la cuestión de financiar y establecer unas partidas muy robustas para
de propaganda del Estado. Entonces, acá se ha tratado de fortalecer lo público. Yo creo que se puede hacer como un mix. No se trata, es que acá no se trata, que es contrario también una imagen que se ha creado, que es que hay una persecución hacia no, acá al contrario, todo se tiene que fortalecer el empresariado, se tiene que fortalecer el sector privado porque eso es parte de la nación, eso es un motor. Lo que hay es que como buscar una articulación y generar equilibrios en la sociedad. Voy a traerte esto no como argumento, no, te pido que no lo tomes como argumento, dejémoslo como un elemento para que tanto tú como yo, como Germán, como el que esté por ahí oyendo esto, lo piense. Yo vi la imagen de Gustavo Petro en tribuna hablando mal contra los blancos clase media privilegiados. Yo digo, mano, no te queda bien hablar así. Yo soy blanco clase media privilegiado, ¿cómo te parece? Y entonces que yo no estoy en la sombrilla de tus quereres. No merezco estar en el país. Yo me tengo que ir y marginarme por un discurso impertinente e irreflexivo que estás dando sin pensar en lo que estás diciendo, porque desde mi punto de vista estás sacando resentimiento social. ¿Qué hago con eso? Pues es que precisamente yo creo que muchas veces hay afirmaciones que pueden resultar provocadoras, pero pues yo por lo menos soy blanca y... Blanquísima. Blanca y Eres encima, por ejemplo, si vamos a mirar, se educó en educación, tuvo acceso a universidad privada, estuvo en el exterior, esa ya es una privilegiada, o sea, ya la etiqueta privilegiada y nací blanca, entonces diga, pero yo no me sentiría aludida por un comentario de esos, porque aquí lo que es, yo, si me permite, o sea, como que estás haciendo no sé puntualmente la afirmación que haya hecho que hubiera podido causar, digamos, como esa impresión de, hey, eso es contra mí, yo pues lo apoyo a usted y usted está fomentando, es como dicen, como una cuestión de odio, de clases o algo así. No, yo creo que aquí se trata es, más allá de la condición individual, es de interpretar la afirmación en el contexto de lo que es Colombia. Y es partir del principio, acá en Colombia hay mucho arribismo. Eso es algo que es un hecho yo creo que reconocido y como mucha, y la cuestión de la pobreza vergonzante, o sea, como que todo el mundo quiere ser precisamente eso acá, todo el mundo es el que es de clase media, se cree más de, en fin, como una crítica también a mirar las condiciones, porque no, y no pienses en tu caso, porque precisamente si tú, ese comentario, digamos, a ti, blanco, clase media, pero ni te afecta. A mí no me cae en lo personal, pero no dejo de leer lo que significa en la red de comunicación. Es que está estigmatizando a un grupo de colombianos que puede que sean así. No, porque es que yo no, ¿sabes qué? No. Con todo y mi antipatía por la oligarquía que llaman los de izquierda de aquí para atrás, yo no soy de izquierda, pero con todo lo que llaman la oligarquía, la familia Santos, la familia López, la familia Santo Domingo, toda esta gente, yo difícilmente he visto a un tipo de estos despreciable, cualquiera de estos que destruyeron este país, ser tan torpe de pararse en un balcón a decir, es que estos indígenas pobres, cochinos, morenitos, no los he oído. Porque estamos hablando de sectores que son vulnerables, que están precisamente en una situación que son sujetos de protección especial. ¿Y qué ocurre? O sea, precisamente es como partir de la conciencia que tiene que haber, precisamente incluso en nuestra posición de privilegio, en un país tan desigual. Es como ser consciente de que eso que yo que tengo como clase media, que es un privilegio, eso que para mí es una evidencia que tengo y que para mí es muy natural, es inaccesible para un gran sector poblacional y que muchas veces está representado, y me permites, en los afros, en los indígenas, en las minorías étnicas. Digamos que eso es una realidad, eso es un hecho que está allí. De allí que la misma Constitución los reconoce como sujetos de especial protección. Un reconocimiento que implicaría que el Estado se vuelque para proporcionarles condiciones precisamente de igualdad, de garantía, en fin. Entonces, cuando uno habla, es que para uno es muy fácil hablar, y eso es cierto, desde la posición de privilegiado, yo me acuerdo que hay mucho, se dice mucho, las de Chapinero, las blancas. Yo soy de Teusaquillo, y a veces se habla, y es un barrio clase media, en fin, pero se habla como en sentido peyorativo de la condición de privilegio que se revela. Es que sí, yo me puedo considerar muy de clase media, muy normal y todo, pero eso que para mí es absolutamente normal, no hay sino que ir al Putumayo, no hay sino que ir al Amazonas, no hay sino que ir es que hay como 4 Colombias a la medida que incluso en Bogotá. O sea, la diferencia es abismal entre unos sectores y otros, y yo creo que es como ese afán de pronto de quitarnos el velo en el sentido de ver con lupa esa extrema desigualdad que hemos normalizado históricamente en Colombia y que muchas veces es más fácil visibilizarla a través de frases o afirmaciones que pueden resultar muy polémicas, porque entre otras formas es como, pucha, sea consciente
de que usted también es un privilegiado, de su propio privilegio. Y eso no me hace a mí una mala persona. Y ahora que tú referías en la oligarquía y todo eso, y quisiera volver a, tú hablabas acá incluso de dos personas, Iván Cancino lo conocías de la universidad, Rodrigo Lara, fuimos compañeros de curso. Mira que es chistoso que, por ejemplo, yo no he tenido nunca como esa cuestión de personalizar o de sentir como esa animadversión en relación a una clase social. Hay gente que yo veo que puede ser de un medio absolutamente favorizado, digamos, privilegiado, favorecido, perdón, y me ha pasado toda la vida. De pronto eso habla de, muchas veces uno crece como con complejos. Yo creo que si uno, aparte de lo que es el ser humanito, a veces uno tiene absoluta empatía y una persona puede ser incluso de otra orilla política y todo, pero puede resultarle uno supremamente divertida, genial, agradable. A mí me llegaron mis fuentes que no quiero revelar, pero tengo una fuente que, para recordarle a usted y para ser objetivos, Paloma Valencia dijo que había que separar el Cauca entre los negros y los blancos. Ok, sí, tienes toda la razón. Y Y eso no fue simpático. Y no nos gustó. Y aquí lo estamos recordando. Sí, Lo sí. cual quiere decir que es una afirmación desafortunada. Desafortunadísimo. ¿No es cierto? Ok, estamos de acuerdo. Es que mi fuente es una fuente importante. Entonces, No, pero quiero decir es que eso no se dice. no sé. Eso no se dice ni para un lado ni para el otro. Ni se propone hacer una usted pared. es el presidente de los blancos, los negros, los amarillos, los arribistas, los no arribistas, los delincuentes, los no delincuentes. Es el presidente de todos. Pero es que yo creo que ahí la crítica no es a... Yo siempre busco, yo creo que es algo que uno debe aplicar mucho en el debate, es tratar de ir al fondo del argumento. ¿Qué se quiso decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Era algo para atacar a las personas que son como Mauricio, como si algo? ¿Cuál es el trasfondo de lo que se quiso decir? ¿Te acuerdas En cómo sentido- comenzó este paso de la conversación? ¿Por qué diablos no piensan en la comunicación? No, de acuerdo. No, y a veces se comete... Ahí, este es el Se capítulo. genera toda una ¿cómo se llama? polémica por un comentario de pronto que puede ser malinterpretado, por una afirmación que puede resultar polémica. Y yo creo, y para reconocerte, yo creo que en todo hay la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino la necesidad ética de buscar mejorar y escuchar y estar muy atento a esas críticas, porque evidentemente hay fallas que se tienen que corregir en el camino. Y ojalá y en lo posible, no cuando sea tarde, digamos, o sea, si estamos teniendo problemas, ¿cómo hacemos comunicar de una manera más asertiva? Cielo, ven, un segundo. Ahora te voy a pedir la mano. ¿Cómo así? ¿Se va a casar con Cielo? Sí. Una pregunta antes de que Mauricio cierre. Y recordándole a la gente que se suscriba, le den like, lo comenten, lo compartan, porque Cero no sé, ahí el podcast es la voz de los que son. Mi pregunta es, ¿hay vida en la izquierda? Pero es así. Hoy eres Uy, mi no, ídolo, es que hoy no, eres no. mi ídolo. ¿Hay vida en la izquierda colombiana después de Gustavo Petro? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Yo creo que hay una visión de país, una conciencia. Estamos viendo un momento histórico y que es además que va muy de la línea de lo que está pasando en el contexto mundial, en el contexto regional, que es el fracaso del modelo neoliberal, que necesariamente implica pues esa ambición de la ciudadanía, incluso de los políticos y todo, de buscar otras vías de hacer como países pues más viables para vivir, ¿no? Como con condiciones de mayor equidad. Entonces, Pues es que Milei, yo creo que esos son fenómenos que se presentan también como Trump en su momento, como, o sea, como que esos peligros siempre están en democracia, que son personajes así que en un momento dado, que uno no puede explicar, además como personalidades que tienen un carisma Rodolfo particular, algo Hernández, así, o sea, no hay que irse tan accidentes, lejos, pues, ¿no? Rodolfo pero Hernández. sí, Rodolfo Hernández en el caso de Colombia, por ejemplo, pero rápidamente, digamos que ya estamos viendo las consecuencias en Argentina, o sea, eso ni luna de miel, o sea, tiene la gente ya volcada en las calles, cualquier cantidad de medidas irresponsables, impensables, que yo creo que a un gobierno de izquierda ya lo habrían quitado la cabeza desde el primer día, pero bueno, hay un statu quo ahí que funciona y que el hombre ahí se mantiene. Yo no creo que eso sea representativo de una tendencia, un viraje hacia la derecha, por ejemplo, el caso de Argentina. Al contrario, yo creo que, por ejemplo, se analiza, por ejemplo, Bogotá, para poner el ejemplo en el caso de Colombia. Entonces, no, es que precisamente le está yendo tan mal que la apuesta en las principales ciudades de Colombia fue que se hubo unos mandatarios de derecha que llegaron como un castigo al gobierno. No necesariamente, y yo no lo veo eso de manera pesimista en el sentido que al contrario, o sea, vamos por partes, digamos, o sea, como que hay otras lógicas, otras formas incluso de hacer política a nivel regional, a nivel municipal, a nivel, digamos, se maneja mucho todavía la política de clientela, la política donde el recurso que se invierte en las campañas o los acuerdos con quienes tienen interés en una administración prevalecen, digamos, a la hora de elegir un candidato. Hay una fuerza en ese sentido, pero también a la vez eso da una oportunidad para que la gente
cuando vea que eso no necesariamente se tradujo. Espero yo buenos gobiernos, la verdad, porque es lo que uno espera, ¿no? Tanto en las principales ciudades, hombre, que les vaya bien, que no defrauden a su electorado, que puedan trabajar armónicamente el gobierno, porque lo que importa es la ciudad, lo que importa es el país. Pero cuando llega esa experiencia, normalmente siempre es como lo que yo digo, como el efecto rebote, como el efecto... Entonces, tenemos un gobierno progresista, vamos a ver cómo van esas administraciones a nivel local, y si no, pues la ciudadanía siempre eso no es un voto, el voto es, por eso se limita en el tiempo. Es decir, la carta blanca que le entregan a uno el día que lo eligen es una carta blanca que se le retira cuando se le acaba el mandato y ahí la ciudadanía vuelve a partir de cero y está expectante. Y la pregunta es si hay una izquierda después de Gustavo Petro. Evidentemente que sí. Y la gente dice, no, pero es que no sean liderazgos. No, sí los hay, además que es muy temprano todavía para ver liderazgos consolidados. Yo sí tengo, de hecho el otro día hablaba, por ejemplo, de la ministra Gloria Ramírez, que me encanta la mujer, y dice, pero es que ¿de dónde? No sé, fue una idea mía, pero yo, me gusta la mujer, me gusta su carisma, me gusta que es una persona sensata, una persona que no genera como resistencias, que es muy dialogante, que la he visto cómo se comporta, es una persona que tiene como... También como la sensatez y como lo que hace la experiencia, ¿no? Es una política de muchos años, como ya sopesada, y eso me gusta, que como cierta solidez. Y yo creo que, ¿y por qué lo cito? Porque es uno de los ejemplos que no es que son sonados y que yo en cambio estoy observando y digo, es una líder interesante. Vamos a ver qué pasa en lo que sigue. Y varios liderazgos por allí del progresismo que uno ve, por ejemplo, mujeres como Carolina Corcho, yo creo que es un liderazgo interesante, con mucho reconocimiento social, que la gente reconoce como esa apuesta que dio en el tema de la salud, por una mujer de convicciones, en fin. Y muchos, Gustavo Bolívar, que dice, no, pero no le fue bien en Bogotá y todo, bueno, es que Bogotá tiene unas particularidades, en fin. Entonces, yo creo que lo que hay más allá de una persona, porque hablan del petrismo, yo creo que hay un momento, una coyuntura que permitió la confluencia de diversas fuerzas en torno a una apuesta de país más incluyente en la que además llegaron y convergieron otros sectores, no solamente de izquierda, sino ustedes bien saben, el liberalismo, bueno, en fin, son varios partidos. De los erráticos como yo. La U, por ejemplo, que está allí en esa apuesta, los que venían con Santos, en fin, que confluyeron. Y yo creo que la apuesta sí sería hoy en día, finalmente el escenario, y bueno, chistoso es porque ahorita justo cuando se están concediendo personería jurídica, hay como 50.000 partidos que uno ya se lo olvida en el abanico, todos los nombres, ya ni se sabe cuáles son, pero sí hay dos tendencias. Y una es, digamos, de la apuesta de un modelo de país, la apuesta progresista más incluyente, con mayores condiciones de equidad, eso no se logra de la noche a la mañana, como que logre como unas condiciones, hay una particularidad, tendencia y sensibilidad del ciudadano del común, no hablo de los políticos ni siquiera, el ciudadano quiere, porque le ha puesto al cambio, y que yo creo que sí hay la conciencia de que no es en 4 años que uno logra cambiar todas unas estructuras de poder tradicionales en Colombia que hacen que la riqueza esté tan absurdamente concentrada, y eso con todos los agravantes que eso tiene en términos de conflictividad, de violencia, de todo lo que eso implica, además porque es todo lo que viene que hace en ese contexto colombiano tan complejo. Entonces yo diría que hay una conciencia de que no es en 4 años que algo se logra, digamos, para materializar como esas apuestas de gobierno, que hay liderazgos que están allí, que se van revelando, o sea, y los iremos viendo, y que posibilidades, no solamente una posibilidad, yo diría que una necesidad, porque yo creo que así como tuvimos 200 años de las fuerzas tradicionales en el poder, yo creo que ameritaríamos como mínimo que se permita, no el gobierno, no Gustavo Petro, porque nunca ha estado por su mente, yo creo, ni reelegirse, ni es su apuesta, ni lo que espera, pero sí un liderazgo de pronto que necesariamente tendrá que alinearse y que estar dentro de esa concepción progresista e incluyente, y que implicará una coalición de diversas fuerzas. Eso no es alrededor de una persona que eso se construye. La misma idea de pacto histórico, o de esa alianza que él quiere hacer, de una alianza, un frente amplio por el cambio, con lo que eso implica, hay que partir de no de los sectarismos, no de que es que aquí somos los pura sangre izquierdo, es que aquí somos los tradicionales, no, aquí bienvenido todos los ciudadanos, que sobre la base de unas ideas fundamentales, unas ideas base que tenemos que caminar hacia allá, podamos conciliar y hacer un gobierno, imagino yo, el próximo también de coalición de diversas fuerzas con una visión de país alternativa, porque yo creo que la neoliberal está demostrado, no es sostenible, es que ya ni siquiera es en términos eso no es ideología, es en términos incluso de viabilidad en sentido humano. De operación mecánica, sí. Llega un punto en que el piñón se rompe. Cielo, hay un niño de 11 años que es tu proyecto de futuro, tu hijo. Es colombiano, vive en Colombia contigo. Nació en Francia, pero ya nacionalizado. Acaba de hacer la pregunta Germán, que conecta exactamente con esta pregunta con la que quiero antes darte muchas gracias.
Yo te agradezco profundamente la cantidad de concentración y de buena onda que le pusiste a esta conversación. Esta conversación a mí me enseña mucho. Yo aprendo mucho, en serio, de oír puntos de vista que eventualmente ni había oído, que de repente me ponen a pensar. No sé si esté terminando de acuerdo con ellos o no. Yo tengo una profunda tristeza como ciudadano, una tristeza cívica que viene básicamente desde que me conozco. ¿Sabes? Mi tristeza arrancó en la toma del Palacio de Justicia. Cuando yo vi que 2 días después la señora Noemí Sanín puso un partido de fútbol y el país lo vio, porque ella puso el partido y el país lo vio. Eso no se me olvida. El país vio el partido. Ahí a mí se me murió un pedazo del alma que no me han logrado resucitar y no me lo logran resucitar. Pero por supuesto eso soy yo solamente. Y yo quiero estar muy equivocado. Entonces aquí va la pregunta. Tienes un proyecto de vida de un hijo de 11 años. Y Germán te acaba de hacer una pregunta muy pertinente a la que yo te quiero hacer. Y con esto quiero que nos despidamos momentáneamente. ¿Tú dejarías a tu hijo en Colombia? Quiero que crezca en Colombia. Independiente de nuestras o de mi posición política y punto de vista frente al gobierno, debo agradecer la presencia de Cielo Rusinque y su elevada elaboración de pensamiento. Ojalá todos los personajes que están en el poder y que tienen responsabilidad social tuvieran el grado de preparación y de lucidez que tiene ella, así sea, para no estar de acuerdo. Ser o no ser, y ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Leandro Rodríguez. Edición de audio, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.